Empezar por el primero, que quizá el primero, el que ha marcado una época, el que ha marcado un género y que muchos de nosotros lo vemos como un top, ¿no? Hollow Knight. Bueno, ¿quién de vosotros no lo ha jugado o quién de vosotros no lo tiene? ¿Eh? Porque me parece que la verdad, que todos caímos como cosacos, ¿no? De hecho, nosotros pagamos la morterada, que era traerlo desde Fangamer, que sabéis que Fangamer, la tienda americana, envía por FedEx, y FedEx es de las empresas más caras de envío. Pero vamos, merecía la pena la coleccionista que tenían, la verdad. Dice Tierra Seca, no es quien no lo... la pregunta es, no es quien no lo tiene. A ver, claro, a ver quién no lo tiene, ¿no? Dice Cal que Tactics en el título, ese se viene. Sí, sí, para mí es un obligado. El de PSP es espectacular, a ver qué tal en Switch. Eva vendrá de aquí un ratito, por lo menos estar aquí en diferido, por aquí, la vocecita, porque ahora tiene cositas que hacer. Me deja a mí al mando de la nave. Y dice Cal que para él el top de 5 del sistema. Sí, a ver, para ti, para muchos. Y top 3 o top 1 de Metroidvania, la verdad. Realmente pensábamos todos en Castlevania y Metroid, pero cuando sacaron este juego, la gente ya no habla tanto de ellos, la verdad. Esto lo cambió todo. De hecho, el juego en sí lo que ha hecho es que la influencia en juegos venideros y juegos que están saliendo ahora ha generado una influencia total. Se ve muchísimo en los juegos nuevos que están saliendo. Dice Fons que esté brutalísimo, sí, sí, bestial. Y el Tierra Seca dice, si no, ¿cuántas veces lo tenemos? Sí, nosotros tuvimos que revendimos el primer Hollow Knight que salió aquí físico en España, porque sabíais que no llevaban los DLCs en el cartucho. Y ese nos lo quitamos de medio y al sacar la reedición, que además cambia la trasera, creo, que viene las fotitos de los DLCs, y no lo sabes, me parece que los nuevos de Amazon ya vienen con el DLC incluido y cogimos ese. Dice, ¿saldrá también en el especial Simpson? Sí, es el siguiente. Ya que lo que estoy haciendo, además de los físicos que sabemos que salen, las futuribles secuelas de los juegos que estoy mostrando también los mostraremos, porque la mayoría, el 98-99%, también van a salir en Switch. De hecho, ya veréis el Momodora que va a salir más adelante, el Minoria que acaba de ser anunciado, y han rumoreado también la gente de Limited Run que ya están tanteando la segunda parte que salió del Momodora, que salió anunciado en el pasado, creo que salió en el Tokyo Game Show, que fue un bombazo que ya lo tenían listo, la segunda parte del Momodora, porque Minoria no es un spin-off, no llega a ser, es una escisión de lo que sería el Momodora. Y bueno, y a ver, que cuando nos dan la alegría de que ya dicen, ya, sale ya, y a ver lo que fecha, precio, ediciones y ya. En todo el mundo supongo que el que habéis jugado Hollow Knight tenéis muchísimas ganas. Lo que pasa es que la presión que tiene que tener el estudio con este juego tiene que ser brutal, porque los cánones de perfección que tenía el primero, no sé si van a conseguir igualarla. Por lo menos creo que al nivel estarán. A ver qué tal. La verdad es que llevan como más de medio año de retraso. La gente por ahí escuchando comentarios, foros y tal, te pone nerviosa. Cada vez que hay algún direct, alguna cosita, todo el mundo lo ponemos en cartel, pero no dicen nada. Vamos a seguir con otro de la triada, otro que creo que todo el mundo tendréis en mente, ¿no? El Metroid Dread, el nuevo Metroid de nuestro estudio español, que, que ha sentado también, que han hecho un gran trabajo. Con sus claros y con sus sombras, creo que es muy cortito, demasiado. Creo que, eh, bueno, los añadidos de Boss Rush que tiene y tal lo mejoran un poquito, pero creo que 4 o 5 orillas más de juego le hubiera sentado muy bien. Creo que muchos nos hemos quedado con la miel en los labios de que un poquito más, y más siendo un género Metroidvania, que la mayoría sus 20 horitas o 25 horitas duran, y ser la mitad de duración,
Creo que en eso es la única pega que yo le encuentro. ¿Vosotros tenéis alguna duda con él, con el Metroid? ¿Os ha gustado mucho? ¿O veis alguna cosita que nos pegue? ¿O simplemente es un top para vosotros? Dice Tierra Seca, no me gustó que se acabara así. El problema, yo creo que no. En muchos coincidimos en eso. El tema duración. Según se rumorea o comentan ciertos periodistas y ciertos medios, se ve que Nintendo vino con el cúter, con la navajilla del pan para cortar el jamón, y que cortó mucho del material que tenía el estudio, porque querían implementarlo y sacarlo en tiempo y en hora. Al parecer, más del 30% del material que tenía. O sea que en parte es culpa de Nintendo. Querían sacarlo en esas fechas, supongo que por tema de que no tenían nada a lo mejor en el horizonte, pero creo que le hubiera sentado genial 3, 4 horitas más, 5 horitas más, nos lo hubiéramos pasado genial. Creo que debería haber sido un juego redondo. Y bueno, y otro juego de otro estudio español, que ha tardado mucho, sobre todo Colgaditos está por ahí, que tenía también estaba metido en el Kickstarter y muchos de vosotros. Me parece que por lo menos tres retrasos en fechas. Estaba listado para el año pasado. Me acuerdo yo que primero se listó en Video Game Plus a principios del año pasado, del 2000, incluso finales de 2021 se listó para Video Game Plus. De repente se anuló las reservas, se canceló la salida en Video Game Plus a nivel americano y todo el mundo nos asustamos. Digo, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Se desmintió simplemente que se había retrasado. Ya a mediados del año pasado ya empezaron a hablar de fechas y de salidas y se empezaron los peores de reales. Pero bueno, al final está aquí en la calle. Yo no lo he jugado, la verdad. Yo aún no lo he probado, aún no lo he tocado. A ver lo maravillosa gente que le gustan los Metroid. Vanias, ¿alguno le habéis metido en mano? ¿Nos podéis decir alguna cosita de él? Dice Colgadito el puerto, 3 y pocos son. Pues... Bueno, tú seguramente tienes claro la fecha, porque tú has estado ahí a pie del cañón con el tema del Kickstarter. La verdad que pinta bien, a nivel gráfico me mola bastante. No sé cómo será a nivel jugable. Tampoco he mirado demasiadas críticas, simplemente a nivel creo que está muy guay y mola para pegarle un vicio seguro. Dice Tierra Seca que con decir que lo acabo de descubrir entendemos que no lo he jugado. Pues mira, ya tienes uno que descubrí y además sale a un precio bastante bueno, ¿eh? Lo distribuye creo que Meridian, así que a medio precio, no sé si llega a 30 orillos, entre 20 y 30 orillos, y creo que es un precio bastante bueno. Bueno, ya sabéis cuál es este, ¿no? Supongo. Un juego que... De los primerizos del género indie salir en físico. Lo sacaron en PlayStation 3. Ya un montón de años. La gente de Sodesco apostó por él. Y se metieron de lleno en tema indie. Fueron de los primeros juegos que salieron. Y bueno. Luego también salió en Vita. Posteriormente lo sacaron en PlayStation 4. También en Switch. Y aquí lo tenemos, y ya sabéis que pronto tenemos la continuación, ¿no? Que pinta muy bien. Nos lo sacaron este último Nintendo, bueno, el World Indies, Nintendo. Y todo el mundo estamos esperando a ver cuándo lo sacan en físico. Hay por ahí algunos, no sé si Extra Life me parece que ya ha puesto fecha de preorden, pero realmente no hay fecha ninguna. Ya veremos, a ver qué fecha dan y qué tal está el juego como tal. Nos dice Tierra Seca, vengo por conocimiento hasta que no baje el backlog, me he prometido no comprar. Bueno, si yo tuviera que no comprar más por el backlog, me parece que 20 años. Pero hay muchísima cosa muy guapa, la verdad. Muy difícil. Y aquí tenéis la segunda parte, pinta muy bien. Ya veis que el cambio gráfico, la diferencia es muy alta, ¿eh?
Parece que el estudio le ha metido dinero, le ha metido trabajo. El cambio bastante gordo. Y así como el Hollow Knight del Silksong apenas creo que le veamos demasiadas diferencias, en este sí. Se nota el cambio brutal de uno al otro. Nos dice Cal, la secuela se le ve buena evolución. Le tengo ganas. Sí, la verdad fue uno de los que más prometían del último World Indie. La verdad, se ve bastante. Además, estáis viendo que se ve bastantes escenarios, bastantes mapas. O sea que tienen que tener el juego mínimo al 80-90%, o casi testado. A ver qué tal, a ver si ya dan fecha y lo tenemos en casi tan rápido. Y ahora otro que está generando un poquito de animadversión o de mucha controversia a nivel, porque acaba de salir. Ha salido, creo que fue este martes de esta semana. Fue el martes, creo. Sí. Este que prometía mucho y promete, el Afterimage. Yo lo tengo en casa ya lo hemos comprado porque lo hice el pre-order, nada más ver el juego al precio que salía y me encantaba lo que veía. Pero viendo en Telegram y grupitos y gente que ya lo tiene y lo ha probado, los tiempos de carga en Switch son enormes, al parecer incluso de 4 minutos para cargar, nada más de entrada. Ya han comentado en Twitter los desarrolladores que están trabajando en un parche para eso, ganar rapidez en las cargas, pero bueno, los que venimos somos de la vieja escuela, nos importa menos. Lo que nos importa es al final ese juego en sí, el gameplay. Tiempos de carga estamos acostumbrados. Yo que vengo de MSX, ya ves tú, con las cintas que teníamos, aquello era horrible. Hola, Lauralón, ¿qué pasa? Aquí estamos. Hoy tenemos a Eva, que está ella en segundo plano. Hoy estamos con el especial de Metroidvania. Que tú sé que eres una crack jugando y igual a alguno le metes seguro. Dice Cal, Silksong no puede mejorar a la perfección. Es que es complicado, de un juego a otro. Y tenemos aquí también al señor, al gran triple indie. Aquí este señor que nos hizo hace poquito una entrevista en su podcast de YouTube. Si no lo conocéis, es un crack. A ver si me sale el tema de las promos, porque es un poco complicadete. Eva, como no está aquí, que es la que controla el rollo. A ver. Reclamación promo era, ¿no? Hombre, me ha salido Triple Indie, me ha salido la promo. Ya me he desvirgado, ¿eh? Hola, Lola, ¿qué tal? Hola, Lola Saji, ¿qué tal? Gracias por pasarte. La Rolo dice que guay, que chule, sí. Hoy un poquito más hardcore, hoy no es tan cozy, ¿eh? El tema. Hoy está. Es un poquito más. Además, hoy será la primera parte del especial con más de 70, casi 80 títulos de edición física de Metroidvanias. Y nos quedará una segunda parte. Porque el tema Metroidvania en Switch es enorme, es muy prolífico. De los 4 o 5 que salían antaño en plataformas, ahora es una borrada. Lo del género ha salido. Dice Triple Indie, ahora me vuelvo a unir al directo que voy a cenar con mi hija. No, lo primero la familia, Gracias por pasarte igualmente. Y te mola el rollo, luego lo ves en diferido. Ya sabes que lo subiremos también a YouTube. Y lo dejaremos también en Twitch, o sea que no te preocupes, Triple. Bueno, vamos a continuar. Este es otro de los juegos primerizos que tuvieron la suerte muchos que lo compraron en su momento en Wii U, PlayStation 4, ciertas plataformas. Y también Super Rare nos hizo un recopilatorio, la Collection, que nos sacaron este Dick y el Dick 2 en un recopilatorio muy guapo, la verdad.
Sobre todo el Dig 2, el que vas con la minera, la verdad es que es un juego muy chulo. Nosotros no lo tenemos en Switch, y que se ha convertido en totalmente en una odisea encontrarlo. Es este. Es muy chulo, de verdad. Mezcla varios géneros. Aquí parece Buscaminas, pero no, es un Metroidvania. Dice Tierra Seca, la primera familia, por lo que pone el directo a la hija. Sí, claro. Dice que es muy bueno, sí, el de Wii U es muy bueno y también difícil de encontrar ahora mismo también. Pues bueno, el problema es que ahora estos jueguecitos, encontrarlos a un precio aceptable es un poco complicado, la verdad. Si queréis, los de Super Rare se han vuelto un poco casi inaccesibles a nivel de precio. Y encontrar este suelto, el PAL España, también es un poquito complicado. Por lo menos en Switch. Dice Colgadito que es un obligatorio, hasta yo que no juego me lo pasé. Eh... ¿Te lo pasaste? Sí, sí, pues... Pues no, pues yo lo estuve tanteando, me gustó mucho, pero el que jugué yo es al RPG táctico, ¿verdad? Otro, al Quest. Ese sí que le metí mano. Y ahora uno que este tiene sus claros y sus sombras. A principio de generación, tanto para PlayStation 4 como Switch, Badland, la extinta Badland, la editora española, con un acuerdo con el desarrollador, que sabéis que está hecho por una sola persona, con el Action Verge, que bebe muchísimo de Metroid, por si no lo conocíais, bebe mucho, mucho de la saga Metroid. Y nos lo sacaron aquí en España, en una edición muy chula, además de cartoncito. Nosotros tenemos la de PlayStation 4. Y es un juegazo. Luego, posteriormente, gracias a Limited Run, lo han vuelto a reeditar. Y también en otra coleccionista, nos viene también con el Action Verge 2, que ahora lo veremos. Pero Badland llegó a un desentendimiento tanto con Limited Run como precisamente con el desarrollador. No le pagó lo prometido. Y al final, la segunda parte no la vamos a ver ni Antos ni Pintura por aquí. Rompieron negociaciones, tuvieron que parar la distribución del primero, lo que había, tuvieron que desecharla. Por eso se ha convertido también en un juego bastante buscado. Y esta es la segunda parte del juego. Gente comenta que no está a la altura del primero. Yo no lo juego del segundo. No puedo opinar. De hecho, tenemos la reservada, la coleccionista con los dos. O sea que tampoco me he planteado jugarlo en digital. Pero bueno, que sepáis que también está en el mercado. Pues si habéis jugado el primero, que sepáis que tenéis el segundo. Suave se nos ha suscrito, nivel 1, es de 2 meses, ya tiene antigüedad de un mes. Se ha vuelto a suscribir. Muchas gracias, Suave. Además, este hombre nos dijo que igual se pasaba, que hoy que no podía, hoy sí iba a pasar. Pues muchas gracias por pasarte. Estamos empezando con el especial. Ahora llevaremos 6 o 7 juegos, la verdad, de Metroidvanias. Y ahora el que tenemos aquí, son dos jueguecitos que vinieron en un mismo cartuchito de la saga Alwas Collection, que están muy chulos, la verdad. No sé si lo conocéis. La verdad es que es exclusiva de distribución de Amazon. Supongo que todavía quedan algunas copias en Amazon. Si no tenéis la posibilidad de pillarlo a nivel americano, que también Limited Run sacó una coleccionista. Pero bueno, creo que estaba muy baratito. Me parece que incluso Kabuki, que lo había comprado, le había encantado este juego. Dice Suárez que gracias a vosotros por el gran contenido que hacéis. Bueno, gracias a vosotros también. Nosotros nos lo pasamos genial aquí. También el tema de descubrir, de buscar, de investigar, me encanta. Y compartirlo con vosotros, tanto yo como Eva, es un más, es un plus. Y recordar para la gente que no lo sepa, que tenemos aquí un pineado del canal de Telegram, donde podéis hablar con nosotros. Tenemos todo la info del canal colgada. Eva se curra unos recaps de todos los juegos que ponemos en los directos. Y encuestas de todos los especiales que hacemos, porque al final estos especiales realmente no los dirigimos nosotros. Son más bien
más cosa de vosotros, que vamos haciendo votaciones de los especiales que vamos hablando cada semana, que cada viernes hacemos uno. Y los miércoles hacemos uno con Eva. Y este es el Legacy, que este es el más modernito. Veis que están los dos en el Collection, ¿eh? Este ya cambia bastante, es más modernito, más guay. Gráficamente más chulo, la verdad. Bueno, ya veis que normalmente el mapita del mundo es algo casi vital en un Metroidvania, porque te dejan perdido como no sepas dónde estás. Antiguamente los Castlevania no tenían incluso el transportador, y era una locura irse de un punto al otro. Te podías tirar 3 horas. Y ahora la mayoría es casi obligado, punto de teletransporte, de checkpoints. Pero bueno, a mí particularmente me encantan estos juegos. Y por lo que he visto en el canal de Telegram que tenemos, del grupo, también porque fue el más votado de calle. Al siguiente que viene es un jueguecito que nos lo trajo Nuskull y que está muy bien. Además, lo tenéis a un precio muy bueno. No lo conocéis. Es el Super Epic. Creo que es un cerdito, no es un cerdito. Bueno, es un mapache, sí, era un mapache. Subido en la alpaca, en la malla, en la alpaca esta. Y que es un Metroidvania. Ahí donde lo veis. Pero que está bastante bien. Y está a un precio muy bueno, la verdad. Me hace que incluso ha llegado a liquidar a 12, 14 euros. Precio bueno. Y que si lo queréis, es una buena opción para poder jugar un Metroidvania. Sencillito y barato. ¿Alguno lo ha probado este juego? ¿Qué me podéis decir de él? Porque realmente os estoy hablando un poco a oídas, ¿eh? Yo no lo he tocado todavía, ¿eh? Sé que está muy barato, lo compramos muy barato. Además lo compramos, creo que en una de esas rebajas que hace a veces Fnac, de aquellas que igualmente ponían y llegaban y te lo rebajaban a 12 euritos, una cosita así, o 10 euritos. Y este es un poco, sé que tiene una valoración bastante buena en Steam, pero este sí que no lo he jugado. Dice el Tierra Seca, yo creo que solo he jugado los más conocidos. Hombre, es que realmente jugarte todo el catálogo de Metroidvanias en Switch o PlayStation 4 o la generación es una burrada. Estamos hablando casi cerca de los 200 juegos entre las dos plataformas. Que te los puedes jugar, claro, pero tendrías que dedicarte a jugar solo Metroids. Suaves nos dice, lo tengo porque, como dicen, lo pillé de liquidación, pero lo tengo pendiente. He oído hablar bien de él. Sí, la verdad es que nosotros casi nos vimos obligados a comprarlo por eso, porque no le había echado muchas cuentas en el momento. Y al ver el precio al que lo liquidaban, tuvo que caer. Y otro que viene ahora es otro clásico. Clásico por tiempo creado. De hecho, el creador también es un japonesito, que lo hizo para Steam, para PC, hace muchos años. El Kefi Story. Que luego sacó una versión Plus, la cual ya mejoraba muchísimo el juego, le daba otro visual, y que nos salió en diversas plataformas, entre ellas la 3DS, y que al final lo sacó Nicalis en Switch y PlayStation 4. Y la verdad es que de momento parece que lo reeditaron de nuevo, porque llegó a encarecer muchísimo en el mercado esta edición de Switch. Llegó a estar a 80, 90, 100 euros, dólares. Pero parece que lo vio reeditar. Tenéis dos opciones, tanto la de Nicalis como la de Piki. Piki no deja ser la escisión o la subsidiaria de Nicalis en Japón. Y todo lo que saca, la mayoría de cosas que saca Nicalis, la saca por también Piki en Japón, y llevan los mismos idiomas, tanto la versión de Nicalis como la de... El Tierra Seca dice, esa música es de este juego, me suena de YouTube. Sí, es del juego, sí. Y otro que os suenan las siglas estas, Inti Creators. Esto sí no es
calidad total. Este juego, esta saga, ¿qué tal? ¿La habéis metido caña a esta saga o no? Son juegazos. Los Blaster Master 0 sí que son. Estos son joyas, pero totales. De hecho, no deja de ser. Bebe muchísimo de la saga Metroid. Pero luego en mezcla mecánicas, como habéis visto, en ciertas zonas de vista isométrica, desde arriba o cenital. Y la lucha de bosses también está muy guapa. En la lucha de bosses incluso hay veces que parece un shot em up, un bullet hell. Salen balas por todo sitio. Pero es muy guapo, muy guapo. De hecho, no deja de ser, el Master Master 0 fue un juego que salió en Famicom y que esta gente de Inti le dio un lavado de cara a su manera, nos hizo este juegazo y han sacado 3 partes. Tenemos la 2 y la 3 también. Nos lo editó Limited Run, nosotros tenemos la de Limited Run, pero también salió en Asia, en Japón, los 3 en un cartuchito, una edición en un recopilatorio de los 3 juntos. Lo digo porque esa igual es más económica, que la encontréis, si os interesa el juego. Vamos, este es uno de los imprescindibles, diría yo, de lo que sería el género Metroid. Vale. Es el primero, vamos a poner el segundo, para que vayáis viendo. Lo bueno es que tenían el primero y el segundo y luego sacaron el tercero también muy rápido y no hubo mucha diferencia en las salidas de cada uno de los juegos. Ya veis que en el segundo mejora bastante el nivel gráfico porque ya fue un trabajo de ellos. Harness SP for its weapons and abilities anytime it falls from tall heights or takes damage. Build your arsenal of powerful. Dice Tiersa que dice, sé que a nadie lo habrá escuchado, pero lo que sería la memoria auditiva, la host de Kev Story, acabo de descubrir que es de la de podcast Coffee and Gamers. ¿Será? No, igual sí, igual es... Supongo, es que es un juego que piensa que es un juego, no sé cuántos años tendrá, pero tendrá un montón de años, más de una década, ¿sabes? No sé cuántos años tendrá, porque este hombre lo hizo una sola persona, japonés, y luego hizo el remake, el upgrade al Plus, no sé cuántos años tendrá este juego, pero es mítico en Steam, fuera de Steam, de PC, y luego ha ido saliendo a posteriori diversas plataformas. Hola, ¿qué tasa? A ver ya la tercera parte. Saturaros con el mismo. Y este es el último y tercero. The Blaster Master Zero Series returns with its final chapter. Y luego los que vienen ahora, supongo, si os digo que es otro que fue exclusivo de Microsoft, y que luego no lo sacaron a Switch, supongo que sabréis la mayoría qué género es. No qué género, no qué juegos son, porque son varios. Y que tiene una banda sonora aquí, hablando de Terra Seca, una banda sonora espectacular, preciosa. Supongo que sabréis, a ver quién sabe decirme qué saga es. Es Tierra Seca, Ori. Estás atento, sí. Ori, los Ori. De hecho, los Ori nos vimos obligados a pillar los vinilos, porque la música es espectacular. Es una gozada, como es increíble. Increíble. Además, el juego es emotivo total. Eva fue su primer Metroidvania que se pasó. Las pasó canutas, porque es verdad que el Ori, a pesar de que se puso la dificultad fácil, los cojones, porque tiene zonas de plataformas que ya puede ser fácil. La fácil es mejor pasarte ciertos enemigos, pero el tema de plataformeo, ahí no hay quien te ayude. No es un tema, el tema de los tiempos y de coincidir en las plataformas, y ahí la verdad que hasta me costó algunas zonas hacerlas yo cuando lo jugué. Realmente tiene zonas bastante exigentes, y Eva se lo pasó. Ya consiguió pasárselo al final. Le echó ganas y se lo pasó. Dice Suaves, dice, la banda sonora es brutal, sí, es espectacular.
Tanto del primero como del segundo. Es increíble, es una gozada. Se te pone el vello gallina de piel. ¿Eh? Es increíble. Dice Lokimara que la has dejado solito, sí. Es que ella hoy libraba, hoy no ha trabajado. Y es su día libre, la pobre. Ayer además estuvo con vosotros hasta las tantas jugando al jueguecito de marras, ya no me sé ni el nombre. Lo mal que lo paso yo cuando lo veo jugar. Y se ha acostado tarde y está descansando, ahora está por ahí. Y ahora entra un ratito viene. Hasta las 2 de la mañana, Lokimara, sí. Hasta las 2 de la mañana. Nezahualcoyote nos dice: uno de los juegos de mi vida, oro puro. Sí, la verdad es que es precioso. Más que por la jugabilidad, es el conjunto. Creo que la música, los gráficos. El juego en sí, realmente, como juego, si lo analizamos dentro de como juego, somos críticos, no es gran cosa, la verdad. Pero en el conjunto, todo lo que rodea al juego, la banda sonora, los gráficos, la emotividad, las emociones que genera, lo hacen un imprescindible de la consola. O sea, es espectacular. Nuevo seguimiento de Summit Tarsier 3. Muchísimas gracias por seguirnos. A ver si te gusta este especial. Es la primera parte de los Metroidvanias que han salido físicos en Switch. Que hay una verdadera brutalidad. Muchísimo. Este primer especial serán cerca de 80. Pero hay otro de similares números. O sea, que lo haremos más adelante. Quizás de aquí 2 semanitas. Y te cargaremos otro especial por medio. Y de aquí 2 semanitas haremos el segundo. Dice Tiraseca, voy a os intento dejar de fondo. Tranquilo, tú cena tranquilo. Aquí vamos a seguir cuando vuelva, seguro si vuelve, porque nos queda rato, ¿eh? Este género es muy importante, sí. De hecho, de ser bastante humillado, desapercibido, maltratado las generaciones anteriores, a ser un género, yo diría que masificado. Casi como los shooters en primera persona. Cosa increíble. Y bueno, otro jueguecito que creo que tiene que estar aquí. Por importancia y por juegazo. El Iconoclast. No sé si lo conocéis. Salió al principio de generación. Nos sacó también Limited Run en físico para Switch y PlayStation 4. Y es otro juegazo, la verdad. Así que tenedlo, apuntadlo si no lo conocíais. Quizá la versión Limited Run está un poquito especulada, pero si no, por la posibilidad de que es un juego baratito en Live Shop, de jugarlo en digital. Está muy guapo, tanto en gráficos como el juego en sí. Y también tiene una muy buena música, ¿eh? También tiene una muy buena música. ¿Este sí que lo habéis probado o lo desconocíais alguno de vosotros? A nivel de Steam está bastante... casi siempre está en las listas. La gente habla mucho de él, lo siguen comprando. Pasa que de Switch, al ser muy exclusivo del Limited Run en su momento, la gente no lo tiene demasiado en boca, pero... Y a veces escucho hablar de juegos de Metroidvania y nunca lo meten en ningún top. Creo que es un poquito injusto. Bueno, y este es otro que a mí me encanta. Yo no sé vosotros, pero no sé si vosotros que habéis vivido la época manga en España al principio, que sacaran manga anime, la saga Record of Lodoss, fue los inicios del manga o del anime en España, tal como con Manga Films y compañía. Y este juego se basa en ese manga y en ese anime. Es Record of Lodoss War, con la elfa Elite, que es un Castlevania Symphony of the Night. Si lo habéis jugado el Castlevania Symphony of the Night, realmente no deja ser el mismo juego con skins diferentes. Ahora, es un juegazo, ¿eh? La banda sonora también es espectacular. Quizá el estudio, creo que su mejor trabajo no es este.
La pena es que el Lunar Nights, que también es de ellos, todavía no ha salido de Steam. Creo que ya llegó en digital a Switch. A ver si al final también han puesto por ese juego. En la saga Touhou. El Touhou Lunar Nights, no sé si lo conocéis también, es otro Metroidvania. A ver si ese al final también lo sacan. Pero este es un juegazo. Tuvimos la suerte de que al final llegó a España, a corretar, y Selecta creo que fue la que nos lo distribuyó por aquí por España. Y bueno, y muchos de vosotros sé que lo habéis jugado este Infernax. ¿Qué tal este Infernax? Sé que muchos lo habéis jugado, que os ha supuesto muchos retos, que tiene una dificultad a veces endiablada. Al principio parece que no parece nada del otro mundo, pero una vez que te metes en él no puedes soltar el mando, que te deja que sigues y sigues y sigues, mueres, pero hay que levantarse y seguir jugando. A mí el tema gráfico, a pesar de que no es gran cosa, me gusta bastante el toque que le han dado. Dice Tierra Seca, esperando Bloodstained. Sí, también están. De hecho, no sé si... Mira, eres adivino. Pero antes viene otra cosa que han anunciado hoy. Bueno, no, quizás no es un Metroidvania real. Es más intención mía, aunque sí bebe bastante de los Metroidvania, porque no deja de ser su primera parte, la que salió en el 88 en Famicom, el Jefferson, el original, un juego clásico Castlevania de la época. En este juego le metieron implementación roguelike en esta parte que nos van a sacar en físico por fin. Konami al final tiene un acuerdo aquí de distribución y nos lo van a sacar en 2 ediciones. Si no lo sabéis, ya os lo estoy contando ahora. Una primicia que ha dicho Konami hoy en Twitter y Meridian, que es la que lo va a distribuir. Una edición de super de lujo. Y otra edición sencilla. La de lujo 60 euritos y la sencilla nos la van a sacar creo que a 30. Una gozada espectacular. Que esto nos venga. Yo ya me han dado la alegría. Y este os he puesto aquí para que veáis lo que era el original, el Jesús Fumaden, el original de Famicom, que no deja de ser un Castlevania con otros skins. La pena es que este no salió de Japón. Supongo que Konami, al ser una historia clásica japonesa, no ha puesto por él. Dice Colgadito, dice que os gusta la sangre. ¿Viste la caja de NES del LRG? La caja de NES, no la he visto. Ah, sí, la caja de... Te refieres a la Infernax, sí que la vi. Tuve punto a punto ahí, pero no. Dice Samet Tarsier 3, a mí se me hace dura la estética 8 bits habiendo crecido más con la estética 16 bits. Bueno, este no deja de ser el juego clásico que viene en el cartucho, ojo. Este viene también en el cartucho, al parecer, lo van a meter como extra del primer, del que nos van a sacar, que es este. Este es el que va a salir. El que os acabo de poner. Esto es una gozada. Eso sí, no esperéis un juego facilongo, ¿eh? Vais a tirar el mando contra la pared como 4 veces. Ya os digo, es roguelike con hack and slash, con alguna cosita de Metroidvania. O sea, difícil como el solo, eso sí. El nivel estética, corte y tal, muy guapo. Anunciado hoy, sí, es... dice Fonch que creo que viene original en la edición Tony. Sí, es lo que había comentado, no se me ha olvidado decirlo. Lo había puesto por eso y para que vieran las diferencias. Pero es un extra espectacular que venga el clásico. Y más porque no había salido de Famicom. Dice Suaves, esperándolo como agua de mayo. Sí, como tú estamos la mayoría, la verdad. Ha sido un anuncio, además que pensar
que ya lo dábamos por perdido. Ya con esto, ya lo único que me queda es el Ghosts and Ghosts Resurrection de Capcom. A ver si de una, voy a decir, puta vez, queda grabado, ¿eh? Yo no suelo decir parrabotas, pero eso hay que decirlo. Nos lo traen también. Porque creo que ese juego que nos quede en digital y no se haga en físico, sería de delito, ¿eh? De cárcel. Pero bueno, ya habiendo salido este, que era más complicado con Konami, ya tengo esperanzas con el otro. Que mire LRG en el Twitter. Luego lo miro. Ya me estás poniendo... No puedo con todo, pero ya me has puesto la piel de gallina. Dice que el arte tiene una pinta estupenda. Sí, el arte es increíble. Al que nos gustan... el tema japo, sobre todo el tema demonios japo, los Tengu... es increíble, es guapísimo, guapísimo. Dice Brutus Coronen, ¿este Hetsu, la edición especial exclusiva de Game? Pues no lo sé. De hecho, la ha anunciado hoy Meridian, lo que no sé si va a ser exclusivo de Game. De momento sabemos que hay dos ediciones, la sencilla y la deluxe, la especial, que es más gordita, que valdrá 60 euros. ¿Que puede ser exclusiva de Game? Puede ser, no lo sé. Nos enteraremos en los próximos días. Porque seguramente que, siendo este juego lo que es, a ver si tenemos... ir a comprarlo en masa, porque ya sabéis cómo funciona Konami. Konami es de las vieja usanza. Va en función de lo que se venda. Si ve que esto se vende, igual llega a un acuerdo más y tenemos más cositas de Konami que han salido en Limited Run o no han salido y las vemos por aquí. Creo que quizá este sería el juego, el caballo de Troya que tenemos que darle a Konami, que sí, que queremos juegos suyos. Bueno, vamos a poner el siguiente porque este es un gameplay que he puesto para que veáis cómo es. Bueno, este es el nuevo cuño que incluso el creador uno de los creadores del Dead Cells, os he puesto quizá la parte para que veáis las grandes semejanzas con Castlevania, que es su DLC de Castlevania. El Dead Cells no deja de ser un Metroidvania, que mucho, además lo dijo el propio creador, pero que le implementaron el rock. Y el creador le dijo que es un Rockvania. De hecho, un nuevo género que implementó. De hecho, ya hay más géneros o más juegos indies que han empezado a aplicar. De hecho, el Hetsumo Fumaden es uno de ellos. Y nos complican la vida, la verdad. Meter, ya de por sí los Metroidvania no eran fáciles. Que te metan además el tema roguelike. Incluso el tema Souls, también le meten un poquito tema Souls, es decir, la dificultad. Al final son retos que tienes que ir tomando, porque con ciertos bosses tienes que currártelo mucho. Pero bueno, que al final nos da también una variedad, que no todo es Castlevania ni es todo similar. Bueno, Eva la tenemos por aquí, igual se queda por aquí, aunque sean diferido. ¡Saluda! Hola. Hoy está haciendo, ¿cómo se dice? Pellas, ¿no? Pellas, campanita. Eva trabaja, sí, trabaja. Bueno, ahora el que comentabas, Tierra, los Bloodstained. Bueno, yo tengo con el Ritual of the Night, tengo... A ver, yo lo juego en PlayStation 4, que es donde en teoría funciona bien, porque sabéis que en Switch de entrada salió roto. Tuvo necesito de muchos parches, creo que lo han medio solucionado. A pesar de que me gustó, porque me gustó, lo noté de entrada un poco lento. Lo encontré lento en el sentido del movimiento, me esperaba un poquito más de velocidad. Pero bueno, al final me adapté y lo disfruté mucho. Pero disfruté más por los siguientes, los de 8 bits. Ya os digo, con eso os digo todo. Dice Tierra Seca, Dead Cells es muy bueno, pero al ser rock es que toca terminarlo de propia iniciativa. Bueno, esto también depende si te toca alguna arma potente, alguna que le sepa sacar el rollo, le sepa sacar la intuición al arma. Te puede ser más fácil o más difícil también.
Dice Fons que por fin llegó la jefa. Sí, la jefa. Ya lo has dicho tú. Y mira, Wakemi también por aquí, muy buena. Gracias por pasarte, Wakemi. Aquí estamos. Ya más o menos a mitad de... No, mitad no. Aún quedan la tercera... Es la tercera parte del contenido del día de hoy. Y bueno, ya luego los señores creadores de Inti Creates y el señor que... no sale el nombre, el creador del Symphony of the Night, que sabéis que es el director del juego de los Saints. Para amenizar la espera de la gente que apostó en el Kickstarter del juego, se sacaron esto de la manga. Como aquello, mira, vamos a hacer esto, a ver si les gusta. Pues se sacaron un señor juegazo. De hecho, para mí, en muchas cosas mejor que el original. Y viendo que hicieron un trabajo espectacular, nos sacaron la segunda parte. Y si no los habéis jugado, jugadlos, que veréis que están muy, pero que muy bien. Voy a hacer una pro desde el móvil a ver si funciona. Vale. Una prueba con... Vamos a pasar Sí, a la segunda parte. ¿Ves? Ah, sí. ¿Qué nos puedo hacer? Ah, genial. Genial. Bueno, esta es la primera parte del Curse of the Moon. Sabéis que salió en Limited Run y que está hiper especulado. Lo que pasa es que esta segunda parte ya la hemos tenido por todos los sitios. Pero si no lo sabéis, los que no lo sepáis, en Japón, Inti Creates saca un pack por las dos ediciones en un mismo cartucho. A un precio muy bueno y además también sale una coleccionista. Si alguien no lo sabía, quiere algún enlace, alguna cosita, que se pase por Telegram, nos lo pregunte y mire, en Amazon Japón lo tiene disponible, en PlayAsia, muchos sitios que lo podéis comprar. Además, tener estos dos jueguecitos en un pack está genial. A sharpshooting soldier capable of sniping his demonic foes with an arsenal of firearms. En esta segunda parte mejoran un poquito más los gráficos, nuevos personajes, mecánicas, también está muy bien. Quizá el primero es más innovador en el sentido de que era el primero, aunque creo que el 2 es mejor. Porque bueno, quizá tiene mejores notas el primero, pero los dos están muy bien. Y otro también que poquito se habla y que tenemos una segunda parte en desarrollo, también como no lo sacó en un principio Limited Run, en los primeros 2 años de la consola de Switch y PlayStation 4, que es este Rogue Legacy. Este jueguecito que está muy pero que muy bien. Y que ahora yo estoy esperando que a ver cuándo anuncian ya la salida del segundo, que espero que también lo saquen en físico en Switch. Yo creo que sí que lo sacarán porque creo que le funciona muy bien a Limited Run. Si no es Limited Run, alguna otra creo que lo traerá al mercado. Veis un poquito cómo es, ¿no? El juego está muy bien. Si os gustan los Metroidvania, lo vais a pasar muy bien con él. Escucha. Y esta es la segunda parte. La verdad que veo que el curro que han tenido está muy bien. No sé si me acaba de hacer a veces el efecto poquito tal, pero creo que el trabajo en global está muy bien. A ver qué tal, si a nivel jugable es como el primero, es decir, que está bien. Pero veo que el trabajo que tienen es notable, ya se nota mucho trabajo en el juego. Dice que tiene que cenar, Fons, y que tiene que terminar maletas. ¿Qué te vas de viajecito? Nosotros nos toca la semana que viene. Bueno, ya os lo digo por aquí, la semana que viene, ya lo hemos comentado por varios sitios. Bueno, dice Fons que mañana me voy lo que queda en YouTube o cuando lo colguéis.
Sí, no, tranquilo. Esta noche lo dejaremos diferido en Twitch y ya los resubiremos que a media por la noche o mañana tempranito por la mañana ya está resubido en YouTube. O sea que lo podrás ver mañana seguramente. Pero para los que no lo sepáis, este miércoles bueno, el jueves de madrugada nos vamos de viaje a Londres, que es el cumpleaños de Eva y que teníamos ya viajecito cogido. Vamos a ver en los estudios de Warner a ver allí a Harry Potter y estaremos allí 4 o 5 días. O sea que en principio el especial de este viernes no haremos especial el viernes ni el domingo. No sé si a lo mejor desde el hotel, ¿eh? Y el lunes quizá tampoco, que el lunes estamos de vuelta en el avión. Pero igual, no sé si nos apetece. Igual tenemos tiempo, nos apetece, conectamos desde allí para ver cómo estáis y juntamos un poquito la historia que allí si nos ha gustado o no. Y este que tengo ahora aquí en pantalla, este se anunció hace poquito, Ghost Song. Otro anunciaco que se anunció por lo bajini y que me parece que lo trae Humble. Ya sabéis que esta gente edita unos juegos espectaculares. Y el problema de Humble es que editan casi todo en PAL España y hacen unas ediciones muy pequeñitas. Creo que no sé si lo trae BamBamB. Y así que si os gusta el género y este es un pedazo de juego, reservadlo. Porque no puede pasar como el Dredge y compañía, que el Dredge porque ha tenido tanto dinero que al final se han visto obligados a hacer una reedición, que creo que no sé si está a punto de llegar o estará ahí. Pero este, dependiendo de la demanda, igual se queda y no hay reedición. Pero bueno, este es muy interesante. Me parece que si no ando errado, nos sale en junio este año. Nada, queda un mesecito y medio. No queda mucho más. Y el siguiente nos lo sacó hace un mesecito, creo, no llega, 3 semanas, Super Rare, este Islets. Eva lo tenía en su backlog de compras, por si salía en físico, nada más que se anunció, pegó un salto de alegría. Este jueguecito, este Metroidvania, con un toque un poquito cozy, como dice ella, con animalitos y tal, y está a nivel gráfico, es muy bonito. No es los mapas, es característica fija en casi este género. No. Me pregunta Eva desde el sofá si el gris es un Metroidvania. Le he dicho que no, por las mecánicas que implementa. Porque no puedes volver a zonas pasadas por el tema de conseguir habilidades nuevas y le falta un par de mecánicas. Tiene alguna cosita, pero no es su mecánica principal. Y este, otro que nos lo han anunciado, sale un precio cojonudo. Este Moscars. Yo este le tengo muchísimas ganas. Yo este sí que haré de entrada. Porque a nivel gráfico me parece espectacular. La música me parece que es muy bestia. En ciertas maneras recuerda al Blasphemous, creo que bebe mucho de él. Creo que Blasphemous también a su manera también ha generado escuela. Entre Blasphemous y la gente de Valfaris, creo que han hecho que muchos otros no copien, sino se fijen o se basen en sus juegos, y nosotros que ganamos. Sí, bueno, como dice Eva, se equivocó Amazon en listarlo y nos los listó a 19 euros. Y muchos de nosotros lo reservamos a ese precio. Que su precio real son 30. Pero bueno, a ver si nos respeta el precio Amazon y nos llega a ese precio.
Y esta gente de Inti, otro más que se sacaron del tintero. Green Guardians en Asia, Japón, pero aquí en Europa va a denominarse Gal Guardians. Van a cambiar el denominación del nombre por un tema de derechos. Ya ha salido en Japón y en Asia. Aquí no lo saca Funstock, no lo trae lo trae Funstock, no lo trae Selecta porque a veces tienen acuerdos. Esta creo que lo trae Meridian, pero a través de Funstock. Creo que le quedan 2-3 semanas, no llegará a salir al mercado. Como veis, ve muchísimo de los Castlevania, precisamente de Symphony of the Night. En este caso creo que tenemos 2 personajes, tenemos magias. La diferencia más que nada con el Castlevania creo que es un tema de poderes y armas. Y cositas que tienen, pero vamos, no deja de ser otro Castlevania Symphony of the Night con otro apartado gráfico. Y como podéis ver, tiene zonas incluso cooperativas. Can the castle's victims be saved? El siguiente juego, ahora que va a salir ya el tráiler, es un juego que llegó, se anunció exclusivo para PlayStation 4 y PlayStation 5, de un grupo asiático chino que empiezan a hacer cositas muy chulas y muy guapas. Un conejito, y yo en aquel momento yo lo pillé el asiático con inglés. Lo que no me esperaba, para nada, una alegría para Eva, porque a ella también le gustaba, es que al final Microids, los propios desarrolladores, al año más o menos, hicieron una versión de Switch y también lo trajeron también a nivel físico aquí en España en PS4, 5, y no deja ser este Feast, Forget in Shadow Touch. Está muy bien este juego. Parecía al principio, la gente tenía muchas dudas porque era un equipo chino. Era sobre todo cuando se anunció, que fue hace 4 años creo. Todavía a nivel occidental no había demasiadas cosas de desarrollo asiático desde China que tomaran relevancia, aparte de ciertos desarrollos para móviles que ya llevan muchísimo tiempo en el mercado, pero ahora parece que están empezando a trabajar a nivel de consolas y se nota que están haciéndolo muy bien. De hecho, este es un juego muy guapo, muy chulo. Y a ver lo que nos saca a futuro este equipo de desarrollo, porque creo que sacaron un jueguecito que me parece que no sé si además era su primer juego, su primer desarrollo además. Además lo sacó este caso Microids y nos vino en una edición muy chula con una Steelbook. Muy guapa edición, y más por el precio. Dice si está Eva hackeando. Sí, está por ahí metida. Está en el sofá, está disfrutando del sofá hoy ella. Y está metida en el chat, sí. Dice Suaves, el juego está genial. Y las ediciones que han sacado aquí son muy buenas y a buen precio. Sí, me parece espectacular la edición, el juego, el precio. No se le puede pedir más. Y esta gente de Neowith también es gente asiática, es otro equipo asiático. Este juego es un juegazo. La gente, nosotros lo reservamos porque antes de que se anunciara que lo iba a sacar aquí Selecta, de la gente de Retard, nos lo anunció Retard y yo tuve que reservarlo del día de salida porque me pareció una gozada de juego. De hecho, se ha demostrado que lo es. La música es muy buena, me parece una música muy chula. El juego en sí es un soplo de aire fresco a nivel gráfico. Y el juego es muy bueno. Es muy bueno. La única pega, pues la distribución que tuvo Retard en España, para los que lo comprasteis en España, que ha tenido sus blancos y negros, vino una pequeña tirada, mucha gente se quedó sin él a pesar de la reserva y tuvo que esperar más tiempo hasta que llegaron las siguientes copias. Pero creo que al final ha llegado todo. Si no, corregidme porque gente que estuvo detrás de él me están llamando de telefonía de las empresas que están a todas horas llamando. El tema de
para que contratemos historias. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me llaman cada día 2 o 3 veces. Tengo que estar bloqueando números. Cada día 2 o 3 números. Es una burrada. Ahí va también. Es increíble que la de acoso que existe a nivel telefónico. Es igual, Tierra Seca, es igual, aunque te apuntes a la lista Robinson. Mírate páginas de bloqueo de teléfonos, información, y verás la de gente que está metida en la lista Robinson. Y tienen miles de... Es igual. Tienen bots, números al azar y llaman. Dice que Tierra Seca, a mí no me llaman desde que me apunté. ¿Será casualidad? Puede ser, no sé, igual probaré. Igual pruebo. Lo he visto que había gente que se quejaba igual. Dice, buah, que hoy me ha llamado una del grupo religioso. Eso ya es otro rollo ya, ¿eh? Que estaba en WhatsApp. Y hola Noisa, ¿qué tal? Hola, muy buenas. A todos llego tarde, no te preocupes. El bolo vamos a dejar resubido. Además, nos queda la mitad, casi la mitad del programa, ¿eh? ¿Te has hecho una pregunta en el chat? ¿Por qué? ¿A mí? Yo no la he visto. ¿Dónde está? Encima del teléfono. Dice, ¿está en esta lista Tengami mi juego de almas el que yo jugué? Sí, pero está en el segundo especial. No lo vamos a nombrar. Es un juego que jugué ella, que tiene técnica Metroidvania, y que lo jugó y se lo pasó en grande. Bueno, aquí tenéis, bueno, ¿qué nos dice? Wakemi nos dice, no te libras ni por móvil de estas. No, me parece que creo que a nivel político, a nivel estatal, están dejándole a estas empresas campanadas anchas. Creo que habría que hacer algo. Creo que ya hay tantas denuncias, tantas quejas, tanto tema al consumidor, a todos los medios, y que siguen haciéndolo con políticas ya no abusivas, sino de estafa literalmente. Y que siguen haciéndolo y siguen haciéndolo a un nivel ya de acoso. Creo que no es normal. Dice Tierra Seca, en principio si has manifestado que no quieres que te contacte, no pueden hacerlo. Pero si no lo has hecho, no, hay una ley para que no lo hagas. Pero bueno, es que es igual. Piensa que muchas de estas llamadas tienen un método de estafa. Eh, son subempresas no contratadas, sino no trabajan para nadie. Lo que hace es intentar captarte para que luego derivarte a cualquier telefonía móvil. Que muchas veces las telefonías móviles no tienen ni puta idea de que tú vienes de una empresa, de una subempresa de estas. Y estas empresas o estos captadores no dejan ser, muchas veces, no dejan ser, no, que utilizan medios de estafa, dicen unas condiciones o unas historias que luego tú cuando llegas a con la empresa a la que te derivan, pueden derivarte un día, el mismo locutor te deriva a Movistar, como otro día te deriva a Yastel, como te pueden derivar a miles. Pero con engaño y o sea, que les da igual. Porque muchos de estos números los dan de baja al día siguiente. Que trabajan una semana, 2 semanas, 3 semanas, es igual. O sea, y como esto no llega a nivel judicial, no se judicializa, porque no sé por qué coño se hace. Porque tenía que haberse ya no derivado sino a consumo, sino a nivel ya a otro medio. Creo que empieza a ser ya no grave. Una apreciación. Vamos a seguir con el directo, que si no nos liamos aquí todo. Dice Nezahualcoyote, dice, estos especiales son mucho mejores que cualquier State of Play o Nintendo Direct. Sí, pero para el bolsillo no, ¿eh? El problema es para la cartera. Sí, ahí ves, ahí. Te dejo la ley, perdón por el tocho. La ley dice, no, sí, la ley es clara, pero más delito es una estafa. Esta pena con cárcel. Y depende de qué estafa. Hay ciertas estafas que no llegan, pero hay ciertas estafas que están... Y lo hacen igual. La ley está ahí. Es un tema de que actúan por encima de la ley o por debajo. A veces incluso, a veces quizás tenemos culpa nosotros que tendríamos que hacer o formular denuncia en juzgados directamente, o comisarías, o centro de Mossos, de policía local o tal, y no lo hacemos.
Quizá también es un poco parte de culpa nuestra, pero bueno, yo creo que la situación es tan grave como para que a nivel oficioso el gobierno tomase cartas en el asunto. Pero bueno, eso es una apreciación mía, muy subjetiva. Sí, sí, también es verdad que aún así es posible que te quites mucha morrallosos de estos y no tengas. Pero bueno, ya más o menos conoces los prefijos y ya no coges ningún teléfono que se salga de. Bueno, y ahora vamos a seguir con, después de este spin-off, off topic, un juego que se anunció hace muy poquito, lo va a sacar creo que PQ. Es un juego, además, que es Metroidvania, pero tiene mecánicas de Shum. Este de Night Witch. No sé si conocíais de él, es una pasada. A mí, que me encantan los Metroidvania, pero aún flipo más con los Shums, este juego me tiene enamorado. Con muchísimas ganas. Además sale a un precio espectacular. Creo que son, no sé, a 26 euritos, una cosa así, que ya está listado, que puede reservar. No sé si lo conocíais. Este Night Witch es precioso. No deja de ser una brujita, pero que como podéis ver, y sobre todo hay zonas que es un auténtico shoot 'em up, un bullet head como un bullet hell, pero que no deja de ser un Metroidvania. Es un juegazo. Muchísimas ganas de tenerlo ya en la calle. Dice el casi muy buena el juegazo Night Witch. Sí, llega ese momento. Pero aún nos queda por lo menos casi la mitad del programa, Pero sí, como tú bien dices, es un juegazo a un precio de escándalo. Y como veis, mezcla varios tipos de géneros. Hay zonas que como un pure bullet hell. Y que al parecer el juego como tal es increíble. Tenerlo en cuenta. Además, sí, el precio acompaña muchísimo. Además, la gente de Team 17 sabe lo que se hace, es increíble. Juego que sacan al mercado, juego bueno que es. Si no, es que además estamos hablando de que son juegos españoles. De hecho, de aquí ya hemos mostrado un montón. Están trabajando muy bien a nivel juegos, que creo que están haciendo unos juegos que creo que merecen muchísimo la pena. Han aumentado muchísimo el nivel. Bueno, a ver si sabéis cuál es. Antes de que salga el título, ¿tenéis idea de cuál es? 1, 2, 3, 4. No, dice Celeste Eva, no. Y está a puntito de salir al mercado. No, ya ha salido, creo que me lo han enviado ya. Video Game New York. Ni idea. Pues juegazo, Ve mucho de Castlevania. Lo saca Video Games New York, una editora limitada, pero bueno, que ha dejado de ser limitada. Y creo que Impact, creo que traerá copias. A mí yo lo reservé en su momento y me lo ha mandado Video Game New York, creo que me lo envió hace 2 o 3 días. Es demoníaca. Sí, señor, Nezahualcóyotl, muy bien. Demoníaca. Este juego. Sí. Tenedlo en cuenta que además sale un precio. Como lo va a importar Impact, creo, lo vais a poder comprar en su web. Lo vais a poder comprar a un precio muy bueno. Como supongo que rondará los 30 euros. Una cosita así. Sí, el Tierra Seca, sí, lo comenta Luis. Ya ha salido, creo que salió hace 3 o 4 días. Me llegó ya el mensaje de Video Game New York que me lo habían. Video Game Plus, que también es otra partner de Video Game New York. Que me lo habían enviado ya. Y supongo que lo tendrá Impact. También se lo habrán enviado a él. A lo largo de la semana que viene o la otra. Si lo queréis, lo vais a tener a buen precio. Precio muy bueno. De necesidad de importar, como he hecho yo. Que si os gustan, está muy bien el juego. Dice Eva que este suena a Cookie. Bueno, este es Cookie, sí. De un estudio japonés. Que es un juego, aunque pesar que tiene vista tal, pero tiene backtracking. ¿Sabéis cuál es? Y por los gráficos igual no suena de nada. No es este. Este es un juego que he sacado el Limited Run, el Unsighted,
Lo bueno que tiene que se sale dentro de lo que sería el gráfico normal, lo que sería un Metroidvania 2D. Este tenemos es una vista isométrica o vista cenital. Está muy bien valorado, la verdad. Está genial. El Limited Run además sacó una edición muy bonita en cajita de Super Nintendo, que la tenemos por ahí. Pero echadle un ojo si no lo conocéis. Está muy bien. Creo que Amazon.com creo que tiene ediciones, porque creo que tiene ediciones de la sencilla. Dice Tierra Seca, pensaba que ya avisé que lo pediste en Canadá en vez de en Impact. Tierra Seca, sí, claro, porque Impact hace 2 días, que, como quien dice, que firmó un acuerdo. El Demoníaco lo reservé hace un año. Como muchos de los Zooms. Lo reservamos cuando se anunciaron, que casi hace un año. Y claro, si yo hubiera sabido que esto iba a salir aquí y si me hubiera ocurrido, a lo mejor reservarlo en Video Game Plus. Pero claro, desde esto hace un año. El acuerdo lo firmaron hace muy poquito, hace un mes, un poco más. Nezahualcoyote nos dice que Jugarral, sí, Lonset es un Jugarral. Y Jugarral también es este, ¿no? Esto ya sabéis cuál es. Neverbeat, muy buenas, Never. Vamos a mitad más o menos del especial de hoy, que como sabrás es de Metroidvanias. Luego si quieres te ves el diferido y si no lo ves en YouTube. Pero que está muy bien del primer volumen, porque uno se da cuenta que al final la lista que hay en física en Switch es gigantesca, cerca de los 160, una cosa así. Hoy casi mostraremos casi 80 de lo que hay en el mercado actualmente. Y este es uno de los mejores, ya lo sabéis. La estética, la banda sonora, lore. Este lo hacemos 1, el 2 ahora viene, que ya está anunciado. A ver cuándo nos anuncian la edición física, quién nos la saca, cómo nos la saca y en qué formato. Estamos deseando saberlo. Dice Paco Donald, cada día llego más tarde. No te preocupes, Paco, si no, cuando puedas, además sabes que lo tienes diferido, cuando lo podáis disfrutar. Esto al final es un poco pasarlo bien con vosotros si podéis estar, y si no, lo pasamos igual de bien sabiendo que lo podéis disfrutar aunque sea en diferido. Dice que para icono tú. Noisa, dice Noisa que bien me lo pasé jugando a Blasphemous y va muy bien en Switch. Sí, hicieron un buen port, porque parece una tontería. Te está demostrando que los ports de ciertos títulos en Switch no van muy bien, la verdad. La gente le está costando programar para Switch. La implementación de recursos que necesitan para hacer un port a Switch es muy diferente a PlayStation 4, 5 y Xbox. Porque normalmente los estudios indies trabajan para PC, en base a PC, y el trabajo para Switch es totalmente diferente y les está costando mucho implementar los juegos, a pesar de que son juegos que no tiene que tener problema la Switch para moverlos, pero se está demostrando de que no. De que, por ejemplo, le hemos comentado al principio del programa, el Afterimage, que está teniendo muchos problemas de carga, de tiempos de ralentizaciones y tiempos de carga. Ya han prometido un parche, pero bueno, que le está pasando a muchos juegos hoy en día. En teoría de juegos de no AA, sino juegos indies que no deberían tener problemas para moverlos, y está demostrando de que sí. ADL3C, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por pasarte. Aquí estamos y aún estaremos un buen rato, ¿eh? De hecho, Eva está pidiendo un globo. No globo de tal, sino globo de la web, porque vamos a cenar algo, ¿no? Esto es una alegría, me ha dado una alegría. Lo que tengo un poquito sed, si no te importa, no sé, voy a hacerte una petita. Ah, mira, me ha traído un vasito de... ¿Qué? Muy buenas, Retro, ¿qué tal? Ahora puedes hablar sin problemas, ¿eh? Pues ahí estamos con los Metroidvania. Ahora estábamos acabando de ver el trailer de Blasphemous, y ahora vamos a poner la segunda parte. A ver cuando nos anuncian físico. Sabemos que va a salir, sí o sí. De hecho, yo creo que no han dicho nada porque tienen que estar las editoras peleándose por él como locas. Estará detrás Limited Run a ver si consigue hacerse con la licencia. Supongo que al ser TEM 17 estar detrás, también intentará hacer algún acuerdo aquí con las europeas.
A ver al final quién se lleva el pastel. No sabemos nada, pero tienen que estar todas como locas a ver quién se hace con el pastel gordo. Porque esto es un caramelo para el que lo saque muy, muy gordo. A nivel, ya gusta aquí a nivel estatal por el juego que es y que es un juego muy español, pero a nivel internacional, no sé si sabéis la demanda que tiene. Los juegos españoles, que tenemos, los que han salido aquí por Selecta, no los que sacó Limited Run, ya están cogiendo precios de los de Limited Run. O sea, fijaros, iros a eBay y tal. De hecho, casi toda la partida de juegos que sale físicos aquí de Selecta ya no están en España. Muchos se han ido. Se están llegando precios muy locos también. Porque es un juego que ha gustado mucho por la estética, por la música, y están como locos también en foros, en Reddit, en muchos sitios, a ver cuándo sale esta segunda parte. Nos dice Retrovicio, muy bien, y vos, y vaya alivio. Sí, sí, sí. Sí, menos mal. Era un tema del Streamlabs que se había vuelto el tema del bot y nos dejó muy locos, la verdad. Hasta que no lo solucionamos, no paramos. Y nos dice Noisa, bueno, y no he dicho, pero vaya doblaje tiene el juego. Sí, sí. Ahí se curraron un tema, un doblaje y bueno, todo. A nivel estético, todo, impresionante. Retrovicio nos dice, espero lo que saque Selecta con la edición anterior, que estaba muy bien. Ahí es el tema. No sé lo que va a pasar. Porque al ser tan goloso, creo que habrá metido gente muy. O sea, han ido por él gente más gorda, supongo. Limited Run habrá que querrán aparte el pastel. Supongo que habrá puesto encima de la mesa la exclusividad y habrá puesto mucho dinero encima para eso. No sé si TEM 17 aceptará, porque TEM 17 sabéis que tiene su propia distribución en Europa. Aún así aceptó la distribución exclusiva de Limited Run durante el primer año. Y luego Limited Run le dio acceso a la distribución española del juego. En eso aceptó, no la europea, pensar que el Blasphemous no se distribuyó a nivel europeo. Aunque llegaron copias a Europa, no podían distribuirse, de que se vendan entre particulares y al final desde Amazon España vendían a Europa y tal. O sea que al final no sabemos, solamente ciertos eruditos o gente que esté metida en el meollo va a saber lo que va a pasar. Física la vamos a ver, pero quién lo va a sacar es todavía un misterio. Y este juego es otro top. Este al final lo sacó Super Rare. Fue de los juegos quizá, si no el juego, de los juegos que más rápido se vendió en su web. Creo que duró nada, 2 o 3 horitas y estaba las 5.000 copias vendidas. Ya lo sabíamos porque sabíamos que a nivel Steam tenía unas notazas, muchísima gente estaba esperando que esto saliese físico y es un juegazo, en fin. Es otro de los top del sistema, del género. Dice Ton 1979, duró 50 minutos. Mira, me la has puesto mejor, sabía que había durado muy poco. 50 minutos, mira, nos lo dice Ton, y seguro que fue así, porque yo me acuerdo que yo lo compré día, minuto 1, o sea, no tenía ninguna duda, yo iba por él, lo que durara así, como si duraba 3 semanas, un mes o un año. Queríamos tenerlo porque sabía que era un juegazo, pero sé que la gente estaba detrás de él como loca. Es de las cositas más interesantes que he sacado Super Rare, la verdad. Dice que teníamos, Ton nos dice que teníamos todo la alarma en el móvil. Sí, yo tenía la alarma de Eva. Eva estaba, Super Rare, Super Rare. O sea, yo no me podía escapar. Este lo quería más Eva que yo, la verdad. Le encantaba la música, lo tenían en su listita de ellos, que ella tenía su lista de juegos. Por cierto, de Link Powell, no sé si lo conocéis en YouTube, que hacían antes unos reviews impresionantes que Eva le encantaba y que es un chico espectacular. En uno de sus sorteos hace tiempo a Eva le tocó el código digital de Link Powell y lo pudo jugar en digital. Y de ahí que le tenía tantas ganas. Dice Brutus Cronen, yo no pude y ahora está carísimo. Sí, ese es el problema de lo limitado. Aunque a pesar de que son 5.000 copias, que no deja ser un volumen importante para un juego indie. Pese a que hay juegos, por ejemplo, de indies de 5.000 copias o más, de Pixel Heart y tal,
que las tienes, las liquidan y no las compran. Pero hay ciertos juegos y ciertas marcas y ciertas empresas limitadas que por tirón, por publicidad, pues esas 5.000 pocas son muy pocas. Y de hecho, si vendieran 25.000, las venderían igual. Sin problema. Nos dice Nezahualcóyotl, este dentro de unos años por calidad y ser limitado va a costar una pasta. Sí, ya la vale. Pero valdrá más dinero. Seguramente sí. Tienes razón. Retrovicio. Este luego salió en liquidación en Amazon España y lo dejé pasar. ¿Sabéis si se ha de encontrarlo en algún sitio? ¿A cuál te refieres? ¿Al Blasphemous o al Flynn? El Flynn, ¿no? El Flynn es de Super Rare. El Blasphemous, mírate Impact. Si hablas del Blasphemous, Impact sé que tenía algunas copias de Switch en la estándar, la sencilla. Mándales, si no ves que no tienen web, mándales un mail, un correo de contacto o llámales directamente al teléfono de la tienda. Porque sé que tienen algunas copias que a veces los lleva algún evento. Contacta con ellos y a lo mejor te pueden servir alguna copia. Es el Blasphemous. Dice Tierra Seca, Berserk, no te pillo ahí. Lo de Berserk no sé lo que me... No, ahí sí que no te pillo. Juan Bohem, llego tarde pero seguro. Buenas. Hola Juan. Pues aquí estamos. Estábamos hablando de Metroidvanias, que es un especial, el primer volumen. Iba a ser largo, de todas maneras, ya sabes que el bot y va a estar también en YouTube, el bot lo vamos a tener subido. Creo que es muy interesante y el problema es el bolsillo. Dice Tom, yo creo que ese lo sacarán en PS4, lo limitarán como ha hecho con Bolorot Dross y ahora el Witch. Sí, puede ser. Ahí te digo que puede ser. Es muy posible. No te digo que no. De hecho, es muy goloso para limitar. Y seguro que ahí puedes tener razón. Retrovicio dice, sí, Flynn salió retail o lo que sobró de Super Rare. Flynn salió retail, no. Eso sería algún revendedor. Por ejemplo, en UK, ha habido algún revendedor que ha vendido alguna copia de Super Rare. También alguna copia de, por ejemplo, del Astalon, de Limited Run. ¿Cuál más había? Habían 4 o 5 juegos que han comprado 20, 30, 50, 100 copias y luego las han vendido por 20, 30 euros más. Que no deja de ser más caro, pero dentro de lo que sería la especulación es asumible. Pero no es Amazon, es algún vendedor externo que a lo mejor lo ha vendido por Amazon España, pero porque simplemente es un vendedor extraño que lo ha anunciado ahí. Ellos le pagan un plus a Amazon, es como tienda externa. Tierra Seca dice, tienes el símbolo del Berserk en la pantalla de debajo de suscríbete. Ah, vale, sí, vale. Sí, ahora te pillo. Es que, vale, ahí, no estaba pendiente, tienes toda la razón. Noisa dice, el logo del canal, él es Ilidian con el símbolo de Berserk. Ah, vale. Genial. Bueno, pues vamos al siguiente. Este también, no sé si conocéis este juego. También lo ha sacado Limited Run hace poquito. Y este salió para Mega Drive. De estos nuevos juegos de gente que ha programado para Mega Drive. También es un juegazo. ¿Os suena la intro, el juego? ¿Sabéis cuál es? Yo lo tenía que comprar sí o sí. El Demons of Asterworld. Este juego fue programado por un estudio de manera magistral para Mega Drive. Lo sacó en su Kickstarter. Pero también hizo versión de Switch. Y Limited Run no lo sacó también. Tenerlo en cuenta porque creo que igual, al ser de distribución, igual lo podemos tener en Amazon.com. Echarle un vistazo, no sé si ahora lo tienen en Amazon.com, si no Video Game Plus, porque sí que merece la pena, ¿verdad? Dice, mira, Retrovicio ahí acertó el Demons. Juan Bohem, no me suena. Ah, sí, ya me suena. Sí, es que es un juego. Claro, el problema es que estos juegos pasan muy desapercibidos de entrada. El problema es que cuando pasan desapercibidos y te das cuenta que están en el mercado es cuando ves que llevan a 3 cifras. Y el problema es que hay tanto que comprar y el catálogo tan extenso, tan bestia, que muchos se te escapan y luego te acuerdas y dices, no lo podemos comprar ya.
Pero el trabajo es espectacular. Pensar esto que lo mueve una Mega Drive. O sea, el trabajo de este equipo, de esta gente, es espectacular. Juan dice, es que todas las compañías programan juegos en Switch. ¿Será que es más fácil y cómodo? No, no es que sea más fácil, al contrario. De hecho, es más complicado, como comentaba. A ellos lo fácil es Steam. Trabaja para PC. Es la plataforma fetiche y es donde trabajan mejor. Lo que Switch le da mucho dinero. O sea, a nivel de ventas, lo que suponen las ventas digitales en consola, en Switch, por ejemplo, es enorme. Se venden, no sé, 2 copias, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que se vendan en PlayStation 4, Xbox. Xbox no se vende, porque vende lo que, si no está en el Game Pass, realmente no se vende nada. Gamebox a nivel de ventas digitales y ventas físicas, ya no sé. La implementación del Game Pass en estos últimos 2 años ha hecho que la gente derive sus necesidades al Game Pass y pague el Game Pass y va servido. Pero lo que se pueda vender en PlayStation 4 o PlayStation 5 a lo que se vende en Switch del mismo juego en digital, a lo mejor hay una diferencia de 1 a 10. Estos juegos venden espectacularmente bien en Switch, por la portabilidad, por muchos motivos. Se ha convertido en la plataforma ideal para estos juegos, a pesar de que a lo mejor a nivel de programación y de port les resulta muy complicado hacerlo base a la consola de Switch, a pesar de que es una consola que no debería de problemas como hemos estado antes, pero lo tienen que sacar porque, claro, son compañías, necesitan dinero. Dice Juan Gómez, Nintendo de dinero, da dinero en general, sí. Dice, Seca, yo compro físico de Xbox lo que más. Sí, no, a ver, Tierra, no digo que no se compre, digo que si tienes que pasarte por las ventas físicas, eso es estadística. Las ventas han caído en picado, un 400%. Estoy hablando de datos reales. O sea, las ventas en Xbox, lo que son ventas físicas y digitales, no solamente físicas. Las digitales, de comprar un juego digital en la shop de Xbox, han bajado, pero es normal. Como quien que sea usuario de Xbox, si pagas Game Pass, tienes una cantidad de juegos que si es para jugar no necesitas nada más. No necesitas. Hay siempre gente que va a comprar físico, pero el público en general, al final cada vez comprará mucho menos, y es lo que está pasando. La tendencia es, solamente hay que ver las estadísticas. Dice Noisa que se lo digan a la gente que tiene la suite de Zelda o más de 500 euros en Wallapop HANA. Sí, de hecho hoy la hemos ido a recoger al game, eran las 10 menos, me ha llegado el mensajito, que lo tenemos aquí al ladito y conocemos a los chicos, son gente impresionante, gente maja. Y nos ha mandado mensajito muy tempranito, pues sabía que estamos viendo aquí al lado y tal. Y eran las 10 menos 5 y han abierto en punto. Y he llegado yo, que vivo a nada, a unos minutos, y ya había cola. Y la consola, pero ya había cola hasta la puerta. Para que veáis que sí vende Zelda y sí vende Switch. Es enorme lo que está acumulando esta gente y la marca Nintendo. Dice Suaves que no lo veo en Amazon y me has quedado necesidad. Bueno, no, lo de Amazon sí que igual llegó a estar, pero era un vendedor externo y se vendería a 60, 70 euros tranquilamente, 20, 30 euros más, que estos vendedores externos se compran 30, 40, 50 copias o X, que algún acuerdo habría llegado con Super Rare y luego las vendió en Amazon. Juan Boem dice, jaja, pues sí, sigue habiendo en tiendas, pero la gente no sabe buscar. Sí, bueno, de hecho ha habido algunas en MediaMarkt, se seguirán viendo, ¿eh? Lo que pasa que MediaMarkt, con los cepos que ponen y las arañas, alguna te va a venir muy tocada. Y mucha gente la quiere para coleccionar. Mira, tenemos aquí a Bruno. Y ADL3 nos dice, Switch mola mucho, ser híbrida fue el toque que le hizo ideal. Sí, el tema de la portabilidad y luego si no quieres portabilidad, quieres tele, el género, Nintendo, el cartucho, todo lo que engloba, ha hecho esa magia, la magia de Nintendo. Mira, Eva está metida hasta el colofón y yo voy detrás, como buen marido, ¿no? Y al final esto está haciendo que Nintendo haya roto muchos esquemas y muchas expectativas. Realmente es increíble el catálogo que tiene. Dice Juan Boehm, le dice a Tierra Seca, es real, la venta física está muriendo en Xbox, con el Game Pass es demasiado. Además, juegos de salida. Y no solamente Juan Boehm, lo dices bien, sí, y además las digitales, todas las ventas en general.
El Game Pass se lo está comiendo todo. De hecho, ha tenido pérdidas este último trimestre Xbox, precisamente porque aun con el Game Pass han dejado de vender tanto en físico y en digital que les está subiendo muchas pérdidas. No sé cuánto pueden aguantar lo que Microsoft, que es la empresa madre, va a poder soportar el gasto que le está subiendo el Game Pass y lo que está dejando de vender. Espero que aguanten, porque siempre lo que necesita tanto Sony como Nintendo es competencia. Competencia ganamos todos. Ganamos los usuarios que al final tenemos mejores precios, mejores juegos, tenemos todo mucho más, ¿no? Tía Seca nos dice, no, si no niego la realidad, solo decía que yo contrario. ADL13, 100 juegos al mes, Tony. ¿De qué? ¿De compras? ¿De cómo? ¿De qué? ¿De 100 juegos? ¿A qué te refieres? Juan Bohem dice, en Switch echo de menos un VR. Es que Nintendo no creo que se meta en esa pelota, ¿eh? Sabe que Nintendo no es de... no tiene, como dice, no tiene ni chat, implementó el Bluetooth a media generación, medio de la generación. Que invierta Nintendo en un hardware para palmar pasta como está palmando Sony, para vender un formato y tal, no la veo. La veo. Quizá futuro, si el AVR triunfa, Sony consigue que funcione y se convierte en algo más estable, puede ser, pero no la veo yo en la siguiente Switch 2 en VR. Dice DL13 que ¿cuál es la estrategia de Game Pass entonces? No entiendo si no es ganar dinero y cuota de mercado. No, mira, Microsoft esa es matar a la competencia. Microsoft lo ha hecho siempre con todo lo que toca. Ya lo hizo con el tema de todo lo que se englobaba al tema programación o lo que sería la ofimática de PC. Lo que hace Microsoft, además incluso hay estudios del FBI cómo trabaja Microsoft a nivel de está penado en Estados Unidos. Lo que pasa que ahora ya Microsoft ya ha perdido tantos juicios que intenta no aplicar lo que se note tanto. Pero como actúa Microsoft es ahogar a la competencia de tal manera que tenga que abandonar o chapar el chiringuito, aunque tenga pérdidas como empresa, para posteriormente tener todo el pastel. Es decir, Microsoft, la apuesta es clara, perder dinero para ganarme dinero. Está perdiendo dinero porque es su apuesta y su inversión para futuro. ¿Dónde está invirtiendo dinero? En la nube, en todo el tinglao, tienen los mejores servidores, el mejor cachimoche montado, y le falta ahora tener la gente que juega ahí. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues a precio de derribo. Ahogando la competencia, cogiendo todo el pastel para que al final tener 80, 90 millones de jugadores que al final sí que le rindan y una vez que tenga eso lo tiene todo. Y ante eso, que bueno, es lo que está pasando ahora que bueno, no vamos a meternos en ese tema, pero es lo que quiere Microsoft. Y llevarse todo el pastel y es cuando yo supongo que se habrán puesto unas metas, una meta de mercado, de tantos X años de pérdidas para conseguir ellos supongo que tendrán metas y metas y a X a empezar a ganar, porque Microsoft tiene tantas ganancias a nivel global como empresa que las pérdidas que le puede suponer Xbox son mínimas. Solo los accionistas si ven alguna cosa extraña, pero Microsoft puede aguantar así casi los años que le da la gana. Eso tópico, como dice Eva, eso topic total. Vamos, si le deja la competencia, que en este caso Sony y Nintendo, lo va a conseguir. Yo espero que no caigamos en eso y que haya competencia de las tres grandes que sigan ahí, porque ganamos todos, al final ganamos todos como usuarios. No se dice, tendría que haber sacado Valve otra consola para hacer la competencia al Game Pass. Bueno, a ver, no sé. Esto también el mercado es muy volátil. Yo espero que la Steam Deck saquen mejores versiones. Igual en el futuro la podemos comprar. Pero bueno, veremos. Creo que en los próximos 3 años veremos cómo va el Game Pass se va a instaurar, si va la compra de esta Activision, si al final se formaliza o no se formaliza. Parece que no, pero esto nunca está dicho, ahora tienen que recurrir.
todo es muy volátil y hasta dentro de 2 o 3 años no vamos a ver cómo, al final, cómo el mercado va hacia dónde va a ir. Pero vamos a seguir. Estamos off topic. Este también nos lo ha sacado Super Rare. Es otro Metroidvania. Muy negro, muy black. Muy género, incluso en algunas listas lo ponen como juego de terror. No lo he jugado. Eso sí, lo compramos porque la estética era espectacular. El Source of Madness. No sé, incluso salió una Steelbook con este juego. Y no sé si ya se habrá agotado. Si no se ha agotado, echarle un vistacito. Creo que merece la pena. Es uno de los juegos que creo que de Super Rare más ha pasado desapercibido. Ha pasado como que no ha pasado. Y creo que puede ser buscado a futuro. Y que es una buena. Una joyita ahí que no conocen. Este Source of Madness. Ahora, y la Steelbook que lleva la edición de Steelbook es preciosa. Muy chula, muy bonita. Y ahora otro que bebe muchísimo del Castlevania. Muchísimo. Solo salió en Japón, pero nos viene con inglés. A ver si sabéis cuál es. Ya salió el título. No, ya sale. Este como yo. ¿Qué más? ¿Sabéis? Emilia. Scarlett. Bueno, este nos ha salido en Japón. En varias versiones, la edición sencilla, la Collector, muchísimo, como veis, del Castlevania puro y duro, pero mucho. Yo lo estuve jugando, me lo descargué digital, a pesar de que tengo la coleccionista, lo descargamos digital, lo compramos digital baratito. Tengo mis sentimientos encontrados. Me costó hacerme con él al principio. No está mal. La verdad no está mal. No es un excelente, ni siquiera es un notable alto, más bien diría un 6,5, 7. Hay muchas cosas mejores, pero bueno, está muy bien. El caso es que hay una segunda parte que ya están acabando, o si no la han acabado ya, que creo que ahora os lo voy a mostrar, a ver si nos llega en Switch, porque en ese creo que han hecho mucho mejor trabajo. Nezahualcóyotl, Scarlet Symphony, el Scarlet, sí. Retrovicio, yo el Scarlet ya me lo he terminado, no está mal para el precio que tiene. Sí, a ver, para el precio digital está muy bien, o para el precio en la sencilla en Japón. Pero ya digo, es un juego bien alto, notable, no llega. El tema del control, hay ciertas cosas. Me costó hacerme con él. Pero bueno, es un tema quizá muy subjetivo, pero bueno. En definitiva, lo que gana este juego es la estética y el ambiente. En eso sí que está muy bien el juego. Noisa, ¿cómo va en Switch? Va bien en Switch. Yo estuve jugando digital y va bien. Es un tema más bien del control, no de aspectos de programación, más bien de jugables, de la implementación en el juego. Pero bueno, es muy personal. Quizá lo juega Retrovicio, él lo ha jugado, igual tiene otra perspectiva. A veces el tema del jugarlo o no jugarlo, lo que te parece a ti o a otro, es muy subjetivo y a veces la mejor manera para opinar es jugándolo uno mismo. Y esta es la segunda parte. A ver cuando nos lo traen a Switch. Que ya veis que a nivel, no hay mucho más, las imágenes que he podido conseguir. Se ve mucho más rápido, más frenético. Parece que aquí sí que han hecho un mejor trabajo. Pensad que también pensad que el Scarlet Remilia, no sé si ya tiene 6, 7, 8 años en PC. Sí. Al final hicieron la versión de Switch. Les costó mucho sacarlo de Steam. Y este es de hace nada. O sea que bueno, la diferencia de años creo que se nota. Hola, ¿qué pasa? Soy la Cruz. Aquí estamos. Todavía nos faltan unos cuantos juegos para mostrar. O sea que aún te queda programita.
Dice Brutus Conen. Bueno, tengo que marchar. Lo seguiré viendo en diferido. Grandísimo trabajo. Muchas gracias, Brutus. Y si te apetece más verlo, por ejemplo, en YouTube, también lo resubimos en YouTube. Y luego, si no estás en Telegram y te quieres pasar, tenemos aquí arriba pineado el Telegram, donde compartimos información del canal. La gente se lo pasa muy bien. Pues me lo está recordando Eva, que sepáis que cuando vengamos después de vacaciones, de estas vacaciones que vamos a tener este fin de semana que viene, haremos un nuevo sorteo en el canal para seguidores y subs. Además, un par de sorteos, que creo que están muy bien los juegos elegidos para alguno de NIS, para el próximo sorteo. Y este juego, a mí me encantó, sobre todo la música muy metalera. Este lo tenéis en Strictly Limited, lo han sacado ellos. Este Rising Hell. A mí me encanta y ha pasado muy desapercibido. Tienen stock, tienen de la limitada, que es una especial con chuches y tal, que viene con su cajita de cartón. Y luego la sencilla, que estaba a 29 euros, una cosa así. O si no lo teníais en cuenta, que sepáis que tenéis esto disponible en el Strictly Limited. Este Rising Hell. La música es muy buena. ¿Lo conocíais este Rising? ¿Lo teníais, o lo habéis jugado? ¿Lo conocíais? Lo digo porque ha pasado desapercibido en Strictly y apenas he visto reviews, apenas he visto gente que lo tiene. Aquí tenéis las ediciones. Nos dice Paco, Paco Donald nos dice, este si lo hubiera sacado por Super Rare no hubiese durado nada. Sí, este Super Rare, incluso Limited Run, estaría hiper especulado. Estaría en eBay a tanto y tal, y para mí es un juegazo. Y me extraña todavía que tenga copia Strictly Limited, la verdad. Y música tope, juego frenético, me gusta mucho. Y otro juego de otro estudio español, que esta vez sí que de la Eternal Studios, que nos lo sacó Selecta. Una edición espectacular, sobre todo la coleccionista con esa Steelbook, esas ediciones que nos saca Selecta tan guapas. Y que para todas las plataformas, entre ellas Switch. Juegazo. Y que a ver cuando nos sacan esta continuación o semi-continuación. Este Summon Aeterna. Este Summon Aeterna. Que también ahora lo mostraremos. Que todavía no hay fecha. Que suponemos también saldrá en físico. Porque algo lo han rumoreado de que sí que lo harán. ¿Qué tal os ha parecido este? Dice Nezalcoyote que vaya calidad de juegos que estamos viendo. Sí, es que... Ahora decidme vosotros. A ver, teniendo la posibilidad económica de poder comprarlos, ¿de cuál os desearíais? Porque el nivel es altísimo. Altísimo. Es altísimo. O sea, es una brutalidad enorme. Dice Sola Cruz, dice, ahora muestras Metrovenes que saldrán, que hayan sido ambos. En teoría los físicos, pero de los físicos que tenemos continuación y que futuriblemente os han anunciado o van a salir también. En teoría los que han salido o van a salir en breve, en un mes o dos, que hay reservas ya, que van a salir la fecha y todo. O sea, en teoría el 98% de lo que hay físico en Switch. Dice Wakemi que yo me quedaba con todo. Es que es eso, y sobre todo si nos gusta el género, al que nos gusta el género, somos como niños y esto es como el niño y la piruleta y los caramelos, los quieres todos. Que nos caerían los dientes a todo el mundo. La verdad es que es una gozada. Y este es la continuación. A ver cuando nos lo acaban y nos lo sacan en Switch. El Summon Aeterna. Pinta también muy bien, pinta espectacular. La gente está trabajando genial. Está trabajando de manera espectacular. Hola, Golf, ¿qué tal? GG Golf Games. A ver si Eva, haz una promo a Golf.
A ver si Eva nos hace una broma a golf, que este señor nos tiene un canal de Twitch y juega en los jueguecitos de golf. Es que, como comenta Eva, no sé si la escucháis, es diseñador gráfico y tiene un canal precioso. Genial. Dice Soy la Cruz, le tengo muchas ganas al que pase por el grupo de el Jesús Fundament. Hemos hablado de él aquí. Hemos hablado de él de aquí. Si creo que debe ser diferido, vas a disfrutarlo mucho. Estamos hablando mucho. Y pensad que este solamente es el primer volumen, habrá unos 80 juegos. El segundo volumen del especial lo haremos de aquí 2 semanas. Y es una brutalidad. De hecho, nos faltan muchos y me he vuelto loco. Y Eva también. O sea que el problema para las carteras es tremendo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Pinta bien, ¿no? Lo vamos a pasar en grande, ¿verdad? Creo que los bosses se ven guapísimos, grandes. Tenemos aquí batallas espectaculares. Como dice Eva, CG World Games ha empezado hace poquito, como nosotros, lo está haciendo genial. Así que pasaros y echarle un vistazo a su canal. Y seguirlo, por favor. Apoyarlo, a ver si... Que es muy complicado empezar, ya lo sabéis. Dice Paco Donald que a mí me gustan todos y no es mi género favorito. Sí, no, al final... ¿Has visto el debate que teníamos hoy en el grupo de Colgadito, ¿no? Con el tema de qué nos quitamos de la creación o qué no. Es que no se puede, con Switch no se puede. Por mucho que me diga Alainu, es que no podemos. Yo no sabía que quitarme de encima, la verdad. Me dice Eva que eso quítatelo de la cabeza, vamos, que no se me ocurra quitarme ninguno. O sea, fíjate tú, encima peor ella que yo. Es una locura. Ni- a nivel de los juegos que hay en Switch, la verdad es que es muy alto. Muy alto. Hace muy complicado seguir el ritmo, de qué te vas a quitar, qué no vas a comprar, porque y hay géneros que hay una brutalidad, que no puedes seguir el ritmo en ciertos géneros que te gustan. Sí, te ríes, ¿no? Sí, es que ha sido, ha sido guapo hoy a ver si un día nos ponemos todos y hacemos un debate ahí con Colgadito y Alainus y compañía. Fonchi o todo el que queremos estar ahí, creo que puede estar muy bien. Y Suaves73 nos dice, yo todas las veces que me he quitado juegos he acabado arrepintiéndome. Es que pasa eso, a ver. eh, y más creo que quizá no nos estamos dando cuenta, pero lo que está significando esta generación, no solo Switch, también meto en la ecuación a PlayStation 4, que además tiene otros juegos exclusivos que no tiene Switch, juegos que no tiene PS4, está siendo el catálogo tan brutal que no sé cuántos juegos podemos llegar a jugar. Yo creo que nos podríamos tirar siglos y décadas sin jugando con lo que tenemos ahora. De hecho, creo, yo no necesito la PlayStation 5. Cosa increíble. Yo siempre estaba deseando la nueva consola y me está pasando ahora ya de... No es por la edad, es por el tema de que quizá el Final Fantasy XVI sea el que más me llame la atención, pero ahora mismo hay tanto que sale tan espectacular y tan apetecible y que tenemos un backlog a nivel atrasado que es brutérrimo. Nos dice Paco Donald, le dice a Tierra Seca. A los Metroidvania prefiero otros géneros, pero de esta selección no faltaba ninguno. La selección, pues son todos. Soy la Cruz nos dice, yo igual, la primera vez que no estoy pendiente de las nuevas generaciones de consolas. Es que creo que el nivel es altísimo. Superar esto, tranquilamente podían haber aguantado entre 5 y 8 años más manteniendo las consolas actuales. Yo creo que no hubiéramos notado nada más. O sea, hubiéramos mantenido el nivel y la ilusión en la mayoría de los jugadores. Antes necesitabas ver mejoras gráficas y ver mejoras en sistemas de juegos, en muchas cosas, para seguir teniendo la ilusión y seguir comprando y seguir avanzando. Creo que hemos llegado a tal nivel de juegos, ya no de nivel gráfico, sino a nivel jugable,
ya meto aquí en la ecuación a juegos indies de todo tipo, que la necesidad esa de seguir avanzando no la tienes. Lo que quieres son juegos. Así que creo que, bajo mi punto de vista, creo que incluso tempranera la salida de estas plataformas. Y antes era de la otra opinión, que necesitamos nuevas consolas, nuevas implementación de técnicas de trabajo, gráficos, todo. Y ahora soy de otro pensar. Suave73 dice, yo sí me metí con PS5, pero voy más tranquilo. Terror y cosas más exclusivas. Sí, y a ver, que seguramente que lo estaréis disfrutando igual. Pero creo que la sensación esa que te daba una consola nueva cuando cambiabas por la anterior, no la estamos teniendo. No sé, yo desde mi punto de vista, desde la barrera, porque no tengo la PlayStation 5, pero no veo nada que diga, uff, esto, Dios, no lo veo, realmente. De momento no estoy viendo nada que me diga, venga, vámonos ya por ello. Que posiblemente al igual cuando salga Final Fantasy XVI o alguna cosita más top, ya empieza a picarnos el gusanillo. Pero de momento, estos 2-3 años está siendo desde la barrera y muy lejos. Dice Soy la Cruz, a bote pronto imagino que la Play 5 la pillaría a su 4.º año de vida y la Switch 2 cuando lleve un par de añitos. Sí, a ver, Switch 2 no sé qué pensaría Eva. ¿Qué pensarías tú? ¿De entrada? No sé, yo supongo que la Switch 2 habrá que ver al final lo que es. No vamos a meternos en el pastel, pero igual nos llevamos una sorpresa porque igual no es una Switch 2 como tal, igual es una Pro. Ya veremos lo que hace Nintendo. Nintendo es tan opaca, tan imprevisible que no sabemos al final lo que va a pasar. Dice Gold Games que a mí me la vendieron por el Demon's Souls Remake. Sí, ese es quizá el que más gana le tenía, pero claro, es que yo me lo gocé tanto en PlayStation 3 que no deja ser el mismo juego, lo único que es a nivel gráfico es espectacular. O sea que no me llamaba tanto porque ya me lo había hecho me lo hice un par de veces. Eso sí, creo que el Souls-like, bueno, fue el primero al que me resultó realmente un reto. La primera vez que me lo hice fue absorbente de tal manera y difícil que lo pasé, sudaba como un jabato. O sea, luego no me ha supuesto ningún otro Souls la dificultad que lo pasé yo con el Demons. O sea, luego ya me parecía el Dark Souls hasta un paseo. Sobre todo el primero. Pero el Demon's Souls lo pasé fatal. Había bosses que me resultaba casi imposible. La mataba hasta la 50 vez, no sé, una cosa bestial. Luego ya, supongo que sería por la implementación de mecánicas y tal, te vas haciendo, te vas haciendo. De hecho, el Elden Ring me ha parecido el más fácil de todos. Pero lo que supuso el Demon's Souls, para mí, la primera vez que lo jugué en PlayStation 3 y luego la segunda que hice la segunda round, eh, me resultó un reto muy bestia. Nezahualcóyotl nos dice que el DualSense es una pasada. Sí, 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 eso lo he escuchado, sí. Los tiempos de carga son increíbles. Sí, bueno, los tiempos de carga ayudan bastante al tema de cambiar la perspectiva. Noisa nos dice, si deja Nintendo morir a la Switch, igual que Sony está dejando morir a PS4, no tengo problema de Switch 2. Es que no sé si va a dejar morir Nintendo. Es que hay tantas que programan para Switch. Para que eso pasara tendría que decir Nintendo. Se cierran licencias, no se puede trabajar. ¿Y tú crees que Nintendo va a hacer eso habiendo muchas tiendas limitadas y tal que va a querer seguir sacando juegos? Yo creo que a pesar de que Nintendo no saque sus juegos potentes en Switch 1, va a haber 2 o 3 años de vida útil de la consola de juegos que van a seguir saliendo. Es lo que creo y creo que va a pasar así. Nezahualcóyotl nos dice el Demon Souls y el Ratchet, el Returnal, te encantará, Tony. Sí, a ver, el Returnal sé que me va a gustar, por tipo de juego ese sí que me va a gustar y el Demon Souls también. Ratchet, tengo mis pros y mis contras. He jugado varios, los de PS2, algunos me gustaron, otros no. En cambio, el de PS3, el primero lo jugué y me gustó bastante. Es que, no sé, el de PS4, de PS5, perdón. Creo que de los que han salido así exclusivos, como tú dices, el Returnal y el Demon Souls serían los fijos. Eso seguro. Y luego vendría jugar el God of War, el nuevo, a todo rendimiento. Y esperando Final Fantasy XVI. Son quizás los 4 mi póker que yo ahí le metería mano.
Bueno, vamos a seguir. Este ya, no sé si sabéis cuál es. Este salió en PlayStation 4 en Retard, el Cathedral. Pero Premium Edition, la editora limitada americana, sacó este jueguecito allí. En 2 ediciones, una más sencillita y una con una cajita de Super Nintendo. Y es un juego muy guapo, muy chulo. Muy chulo. Lo que pasa que es un precio alto, porque ya... Aunque creo que lo llegáis a poder conseguir, creo que en algunos webs aún les quedan. El precio no es barato, tiene un precio, parece que la sencilla de entre 50 y 50 euros, ahí andará. Y la de la cajita Super Nintendo unos 70 euritos, 80, ahí andará. Pero el juego es muy chulo. Y la musiquita muy toque, como escucháis, muy toque retro, que está muy bien. Cathedral se llama, Cathedral. En cierta manera recuerda a nivel gráfico un poquito a Shovel Knight. Pero en cambio el Shovel Knight, que también lo he metido al final, el Shovel Knight tiene un poquito Metroidvania. Realmente lo he metido como recordatorio de que existe. Pero no sería un Metroidvania. Este sí que lo es. Kusika es rollo Shovel Knight. Kusika. ¿Este Cathedral te refieres, Petro? Sí, lo que pasa es que el Shovel Knight no tiene el backtracking que tiene este. Este sí que es realmente un Metroidvania y el Shovel Knight, aunque hay gente que lo mete como Metroidvania, no tiene el tema backtracking como herramienta o mecánica del juego. Pero bueno, el Shovel Knight es mejor juego. Que poner los dos en una balanza, es como Shovel es un señor juegazo. Bueno, ahora vienen aquí una trilogía que se va a convertir en una trilogía espectacular. Espectacular. El Momodora. ¿Quién no conoce el Momodora? Lo sacó en Limited Run en sus inicios. Un juegazo. El Reverie Under the Moonlight. Este Momodora. Pensaba que tiene un montón de años. Lo editó primero en PlayStation 4 después de que lleva 2 o 3 años en el mercado PC. Estamos hablando hace ya 7-8 años. Que lo sacó en Limited Run. Principio de Limited Run. Luego lo sacó en Switch en 2 formatos muy chulos. Es un juego muy primerizo de nivel indie, pero que es un juegazo a nivel gráfico. Veis que no es un poco simple, pero la música, la ambientación y como juego está muy bien llevado. John Songu, Aguas Collection son lo mismo que Cathedral. Sí, también. Y John Songu, lo hemos mostrado al principio. Y de hecho está muy bien. Viene el Awakening. También en los 2 jueguecitos en el cartucho. Y está muy bien los dos, la verdad. Y bueno, y ahora y no sé si sabéis, ahora el spin-off de la misma gente, el Minoria lo tenéis ahora para reserva en Limited Run. Si lo queréis aprovechar, lo tienen ellos ahora para reserva. Ahora va a salir, ahora lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar. Y ya están acabando la segunda parte del Momodora, que eso en el Tokyo Game Show de este año pasado lo anunciaron. O sea que ya está a punto de salir el mercado y a ver, algo habían hablado los de Limited Run sobre el tema, o sea que también lo sacarán ellos. Segunda parte del modo. Pero ahora voy a sacar el spin-off, que es el Minoria. Este ahora lo tenéis ahora mismo en reserva en Limited Run. 2 ediciones. Dice, cada vez que escribo anuncios. Mira que lo tenemos al mínimo, es decir, lo que nos obliga Twitch. Intentamos que sea lo mínimo posible porque nosotros no queremos que haya anuncios. Si pudiéramos eliminar totalmente la cuota de anuncios, lo eliminaríamos. No queremos publicidad. Y menos para hacer los especiales, que creo que eso rompe la dinámica. Pero es lo que te mete Twitch. Es una pena, la verdad. Dice Bols RG, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Bueno, ya hemos hecho casi 2 terceras partes del contenido, pero aún nos queda. Aún nos quedará por lo menos una tercera parte de lo que es el especial de hoy de Metroidvanias, el volumen 1, en formato físico en Switch, la mayoría. Pero queda para otro especial igual.
Para que veáis lo brutérrimo que es el catálogo. Es increíble. Y este es el que anunciaron que va a salir en Switch, seguramente físico. Posiblemente algo han rumoreado los de Limited Run, que es la segunda parte que se anunció en el Tokyo Game Show de este año pasado, del Momodora. Muchísima gente lo está esperando. Bueno, entre ellos Eva. Eva aquí le tiene muchas ganas a esta segunda parte del Momodora. Y parece que ya después del largo recorrido que se han pegado, va a salir al mercado. Cambia un poquito la perspectiva, ya no son gráficos píxel más gordotes, más grandes. Hay más pantalla, hay más. Eso es lo que cambia. No sé cómo se verá en Twitch. Más pequeñito el personaje, pero sí que veo que hay un trabajo detrás. Dicen que es mucho más largo. Creadores, a ver qué tal, qué trabajo y si el curro detrás de lo que llevan bastantes años detrás de él. Pensad que me parece que lo que comentábamos, el primer Momodora, no sé si salió en PC, pues alguno igual tiene la información ya a mano, tranquilamente hace 8 o 9 años, tranquilamente. Es uno de los indies primerizos del género Metroidvania. Y ahora una cosita en la cual el equipo de desarrollo, Gemidrops, les echó un cable a los de Inti Creators, al parecer. Incluso creo que algún personaje de los de Gumball y tal aparece aquí, con este Kohen. Pinta muy bien, nosotros lo tenemos reservadito en Limited Run. Y este Kohen, lo sabéis, no sé si lo sabéis, salió por Limited Run, su zona de distribución, y también lo tenéis disponible, pues también con inglés en un cartucho, en Japón y en Asia. Este le teníais en el punto de mira, ¿lo conocéis? El Kohen. Os lo digo porque muchísima gente no sabe ni que existe este juego. El Sword of Rain. ¿Qué opinas de Rain Wall que solo está para PS4? Que lo tenemos. Y la pena es que ese Rain Wall, a pesar de que hay cositas que es de implementación de movimiento, hay ahí, pero es muy diferente, muy rarote. La pena es que no salió en Switch físico, solamente digital. A Eva le encanta, lo tenemos en PlayStation 4 cuando valía 34 euritos y tal, que fue uno de los que queríamos. La pena es que no salga en Switch. Eso sí, es un juego muy diferente. Dice Retrovicio, el Kohen salió en una edición muy chula con DLC en edición coleccionista en Japón. Sí. Ese la teníamos reservado hasta que reservamos la de Limited Run. No sé, igual la cogemos también, porque sé que al final las ediciones japonesas son espectaculares. No sé lo que haremos. Dice Suaves que la pillaste en Amazon Japón. Al final me estáis tentando también, ¿eh? Al final esto es un poquito de también me pegáis el... Y aquí el que veis, este Jump King, que lo distribuyó Piki, raramente, a pesar de que Piki ya sabéis que es la sucursal o la escisión de la empresa de Nickales en Japón, que siempre saca lo de Nickales en Japón, Piki. Este no fue una cosa extrañísima, solo salió por Piki y no salió en Nickales. Este Metroidvania. De muy diferente porque la mecánica es saltar, por eso se llama Jump King, pero que ha cogido un precio en mercado de segunda mano algo espectacular, en 3 cifras. Mirad los precios que vale este juego. Sí, salió en Switch, sí. Por eso digo que no. Nos dice Bol SRG, creo que cogen, lo he visto en alguna tienda online, juraría que presión, pero no lo conocía. Sí, y viene con inglés. Bolt, viene con inglés, igual que la versión americana. O sea que si lo quieres, si lo ves baratito y te ha gustado, que lo cojas tranquilo.
Bueno, este Shovel Knight, a pesar de que no es un Metroidvania realmente, ve muchísimo de ellos, no tiene mucho backtracking, pero lo he querido meter porque se merecía, porque ya no sabía dónde meterlo. Iba a hacer un plataformas, tampoco lo veo un plataformas clásico, porque realmente se basa mucho en los Castlevanias clásicos, a pesar de que no tiene el típico mapita con backtracking y tal, pero creo que merecía la pena meterlo. Y más la versión de Switch que salió con todos los DLCs en cartucho. Eso es espectacular. Se sigue viendo increíble, ¿eh? Shovel Knight. A pesar de los años que tiene, creo que hicieron un trabajo increíble con este juego. Sacaron un juego espectacular. Sí, como comenta Eva, que no sé si la escuché desde tal, que en el Indie World salió el Pocket, este que es un juego de como un Tetris, tipo Tetris, Bubble Bobble, un puzzle, que también pinta muy bien. A ver si tuviéramos la suerte de que ese juego, ese spin-off, sale en físico también. Hola, Carl, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Aquí seguimos, que nos quedan un montón todavía por mostrar, ¿eh? O sea que, como si no te hubieras ido. Sí. Pero bueno, creo que merece mucho la pena este especial y luego la segunda parte, porque realmente para que nos demos cuenta del catálogo que hay. Porque la gran mayoría realmente también salió en PlayStation 4, o sea que beben los dos. Y tener esto en físico, increíble, qué catalogazo. Bueno, uno de los... voy a pararlo, a ver si me sabéis decir. De los Metroidvanias más difíciles que existen. Te voy a dar una pista, también sale en Vita. A ver si los más listos del canal. A ver si tienen idea de cuál estoy hablando. Estética un poquito busca tesoros. Con eso creo que os doy una segunda pista muy importante. Son dos juegos. ¿Os digo una pista más o ya la tenéis clara? ¿Cuál puede ser el siguiente? Bueno, título doble. Cal, muy bien, ahí has estado, Mulana. Sí, señor, sí, señor. Que nos lo editó. Creíamos que no iba a salir de la versión de Vita ni de esa primera versión que sacó Limiterra. Y que sí queda la cosa. Pero los señores de NIS nos sacaron una edición muy guapa. En una cajita, los dos juegos en físico, tanto para PlayStation 4 como Switch. De estos dos juegacos. Difíciles como ellos solos, porque son difíciles de cojones. La verdad, que todo queda dicho, que no es para todo el mundo. La verdad es que tiene su reto. Los juegos son muy difíciles, pero a la vez son muy chulos, muy guapos. La Mulana y la Mulana 2. Además está muy bien la edición, no sé si la... Y lo extraño es que hubo una distribución muy buena por parte de NIS, que incluso las versiones de PS4 llegaron a liquidarse. Nosotros compramos la de Switch, porque la quería Eva, me encantaba el nivel gráfico que tenía, le gustaba mucho y compramos la de Switch. Pero es que después la de PlayStation 4 la liquidaron, creo que la compramos por 17 euros, o 16 euros la cajita grande, la gorda, en un snack. Dije, bueno, vamos a casa por este precio, ¿cómo vamos a dar? Porque también la tengo en PlayStation 4. Pero no porque la quisiera de entrada, fue porque al final te ves obligado. O sea que duró muchísimo en el mercado estos juegos. Ahora creo que es diferente, ahora creo que ha subido mucho de precio. Pero incluso la de Switch tardó mucho en liquidarse, tardó mucho en desaparecer esto. Ahora hay un juego que la madre que los parió, hablando en plata, lo han cogido quizá la peor editora a nivel de limitadas que existe. La First Press Edition, que son los alemanes. Y yo les he reservado muchas cositas, pero como nos tiene a todos esperando que la saquen. Este ya no lo he reservado, esperando a ver si lo saca físico. Es decir, lo tiene para reservar, pero claro, tienen tantas cosas por sacar que ya no he metido más pasta. Yo no lo he reservado, pero lo tiene tanto reservado como sencilla como collector. Este Silent Hunter, que me encanta este Silent Hunter, qué juegazo.
Estoy tentado cada 2x3 que a veces visto la página para chequear las órdenes de pillarlo, pero es que no quiero. No quiero darle más dinero hasta que lo saquen el resto. Pero que lo saquen ellos fue un disgusto. Este sí me Hunter. Buenas noches, Edes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Feliz puente a todos. Bueno, Eva no tiene puente. Eva se ha cogido hoy libre, pero el lunes tiene que trabajar. Pero bueno, que pasáis, verdad que el lunes, yo ni me acordaba. Feliz puente a los que podáis disfrutar del lunes. Y nada, ¿qué me dices, Eres? ¿Contente, Antonio? Sí, ya me contengo. Ya no los he comprado nada más desde el último, que fue el último Zoom, ¿no? ¿Sabes cuál fue el último Zoom que sacaron? Desde ese ya no los he vuelto a comprar nada más. Ya este último RPG que se ha agotado la Collector, ¿cuál era el último que es tan potente? Ya no los he pillado, ni tampoco el Sydney. Y nada, espera que saquen el resto. Y este que sale aquí, este es otro juegazo, el Time Spinner. Juegazo que sacó Limited Run, PlayStation 4 y Switch, y que nos falta en Switch. Que va siempre como loca, a ver si encuentra alguno a un precio accesible. Está complicado. Que es muy chulo, que juega con el tiempo, con las paradas de tiempo, con el tiempo. Mecánicas están muy bien, están muy guapas. Funciona muy bien el juego. Dices el Jinga, sí, el Jinga Force. Nos dice Nezahugote la Mulana Mint 6. El Nezahugote, el Mint 6, otro que lo tengo por ahí metido, saldrá quizá en el segundo especial. Sí, creo que lo metí en el segundo especial, que también saldrá, pero otros que también lo han jugado, lo de First Press, también lo tienen ellos. Otro juego. Bueno, y luego había uno que habían metido en un Kickstarter, que también no sé si había si meterlo, que también está metido First Press, también en un Kickstarter, también de ellos. El Steam Dolls. Otro juegazo que también han metido pasta a esta gente. Yo no entiendo los juegazos que tienen pasta metida, que son juegazos y que nos tienen a todos ahí a ver si salen a nosotros. Vale. Bueno, este es otro petardazo, es decir, otro juegaco que se marcaron esta gente, en la cual tienes 3 personajes, como podéis ver, y tienes que utilizar a cada uno de ellos para seguir avanzando. Muy chulo el Astalon, y que también sacó Limited Run en Nintendo Switch, creo, no sé si PlayStation 4, ahí ya no me acuerdo, estoy seguro. Pero es muy chulo, la gente que la ha jugado la ha encantado. El Astalon. Tears of the Earth. Bueno, aquí tenéis el sello madre, Humble. Esta gente hace maravillas. Esta gente donde meten el dinero, salen juegacos, los Humble. Les pasa como a Team 17. Son una gente, la verdad, o por ejemplo los de Devolver. Casi todos sus juegos son muy potentes. Y bueno, ya sabéis, el Castlevania Collection, que esto ya es top, ¿no? De donde bebe el nombre del subgénero que se le ha mal llamado género Metroidvania. Esta colección que sacó Limited Run, que se rumorea que igual llega a Europa, no se sabe nada realmente. Al final cara Konami, con quien hay una exclusividad temporal, si no es temporal, si le van a sacar, ¿no? Bueno, de momento lo tenéis en Limited Run, no sé si no está demasiado cara en el mercado de segunda mano, creo, en la edición sencilla. Pero bueno, ya habéis visto que tiene jueguecitos de Game Boy y que estamos todos esperando, sobre todo ya no a este que viene, que está en digital ya en Switch, y que todo el mundo estamos esperando a ver cuándo sale esto, que saldrá seguro, y también saldrá por Limited Run, lo más seguro. Ya hay rumores de que los van a sacar ellos también. En la Castlevania Advance Collection. De los señores juegos padres de Game Boy Advance. A ver cuando ven, a ver si luego lo ve Fonch, el gran coleccionista de Game Boy Advance, que los tiene seguramente. Pero esto a ver si no lo sacan físico en Switch, y ya sería espectacular.
Dice Carl, de ellos quiero el Chained Echoes y nosotros. La pena es que ya se agotó la coleccionista, que hace unas colecciones espectaculares. Pero cualquiera le mete más dinero. Hasta que no saquen lo siguiente. Si podemos, cogeremos la sencilla cuando salga. Si no, nos quedaremos. Retrovicio, este sale físico. Si te digo que meto con la mano al fuego no me quemo, claro que saldrá. Lo que pasa que cuando va a salir, igual lo anuncian en este próximo, el próximo E3 de Limited Run, que es próximamente en junio. Igual no lo anuncian. Yo supongo que igual este será uno de los anuncios tochos que tenga de Konami. Seguramente. A ver. Este no se va a quedar si sale en físico. Será, creo que es uno de los top que ya rumorearon algo. Pero bueno, como todavía no hay nada en claro, no hay nada en un anuncio oficial, tampoco nadie se va a mojar, pero esto sacaron todo lo de Konami, esto va a salir fijo puro. Luego un jueguecito que es ya bastante antiguito. No la salió en Vita, también en Limited Run, en PlayStation 4, sus principios, y también salió una edición exclusiva en Alemania con sello USK de este Vals Gold en Switch, muy exclusiva, alemana, pero al final Retard se hizo con los derechos de este juego tan antiguo, también muy primerizo, de Vals Gold, y lo sacó Retard, pues también, multidioma. La portada en español, el francés y el inglés. Tiene un montón de años este juego. Este también será de la época de Momodora, más o menos. A 8 o 9 años. De la versión de Vita me parece que es bastante cara. Este Odalus, el que sale ahora, salió en un pack en Play Asia para PlayStation 4 y Switch. Es un juegazo, los dos que hay, tanto el Odalus como el Oniken. Este Odalus es un Metroidvania clásico, de hecho ahora ves a ver los gráficos, parece un Castlevania muy clásico de Famicom, total, un Castlevania total de clásico. El otro es el Oniken. El Oniken es un Run and Gun, también muy chulo, no sé si los conocéis los dos en un pack. Si os gusta el aire retro, los dos son muy buenos juegos. Y este es uno de los que vienen en el pack. Ahora también voy a mostrar el Oniken, por si no lo conocíais, queréis saber cuál es precisamente ahora pensando en el especial de Run and Guns, creo que no saqué el Oniken, ¿ves? Ese se me pasó. Ese, que era un juego también, en el especial de Run and Guns, mira, se nos quedó uno en el tintero, que también está en físico. Así que los que visteis el especial, el Oniken también está en físico. Que es un Run and Gun, el que voy a mostrar ahora. Oniken, el On to Spaceball. Sí, lo menos que es muy chungo y los movimientos al escalar son otro tipo. Bueno, es que han copiado tanto movimientos tanto del Castlevania de Famicom que en eso es igual de tosco. Sí, pero bueno, quizá porque yo soy muy viejuno y me gusta y tal, pero si queremos algo más actual, sobre todo en movimientos, se ve un poquito ortopédico, pero bueno, es muy disfrutable, ¿eh? Está muy bien. Además creo que digital también está muy baratete. Y este es el Oniken, este Run and Gun con algo de plataformeo.
De hecho, en la eShop, de vez en cuando tienen ofertas con este pack, te van a un eurillo y tal. Y de hecho, he visto los gráficos, beben mucho de la saga Berserk, de Kentaro Miura. De hecho, además, uno de los desarrolladores le dijo que se habían basado mucho en Berserk y también en la otra saga del otro creador de Fist of the North, de Hokuto no Ken, en las dos. De hecho, sus modelos se basan en esas dos sagas de manga. Está muy bien, la verdad. El que no lo conozca, las dos sagas de manga y anime están. Y bueno, y luego otra saguita que también estaba muy bien, que salió en PlayStation 3 y tal. Que luego también salió la segunda parte, también llegaron a PlayStation 4, luego salieron físicas de estos Guacamelee. Y el pack del 1 y el 2, las ediciones europeas están llegando a precios muy gordos, la verdad. Está encareciendo mucho el precio. Ahora son jugazos. Los Guacamelee. Los dos vienen en el mismo cartucho, en un pack en Europa. Creo que en Estados Unidos también se editó. Dice Top Metroidvania en el Guacamelee. Sí, a ver, realmente aquí esta gente hizo un trabajo muy guapo con el Guacamelee. En un principio, me acuerdo cuando salió en PlayStation 3, la gente no le hizo mucho ascos, pero claro, yo cuando lo vi, y yo lo pillé en PlayStation 3, me acuerdo que costó 14 euritos en digital. Hostia tú, ¿de qué juegazo? Claro, que antiguamente, si os acordáis, no hace tantos años, los juegos digitales los tenías que jugar en digital. No había otra manera. Y tenías que gastar los euros, había poquita información, los comprabas en digital, los probabas en PlayStation 3, los que tenían PC pues en Steam. Y la verdad es que sin pena de gloria, al final la gente por foros, me acuerdo en Mary Station, hostia, pues qué juegazo, qué tal. La verdad es que sí, es un señor juegazo. Y luego, y a Switch le sienta genial la portátil. Es inmejorable jugarlo ahí. Dice GG Golf, me flipa, sí, son chulísimos los juegos. Las mecánicas, todo es una pasada. Dice Cal, son chulísimos y con chuches, sí. Muy guapos, la verdad. Bueno, otro juegazo. A ver cuál no lo es. El Chasm. Otro juego también. Bueno, supongo que muchos de estos los conocéis. Si os gusta el género, muchos sabéis cuáles son. Son muy buenos juegos. Hola, Tierra Seca, ¿ya has cenado? Pues ahora vamos por el Chasm. Me dice Eva que el Poké está en camino, que ya ha pedido uno a Globo. O sea que... Bueno, yo creo que igual... Pero bueno, tranquilamente me quedarán 15, 20 jueguecitos todavía, ¿eh? Para este primer especial. ¿Qué os parece el Champs? ¿La habéis metido mano? ¿La habéis jugado? Nosotros lo tenemos digital jugado y luego compramos la versión coleccionista de cuando salió en Limited Run. Y creo que si no me equivoco, Playa se sacó la de Vita. Si no ando errado. Dice Tierra Seca que el Guacamelee lo jugué con mi hermano. Mira qué bien, qué guay. El Retroviz dice el Champ en PS4 está más barato. Estoy atrapado en el mundo 3 y no sé dónde ir. Uf, no sé, ahora mismo me pilla que lo jugamos hace mucho. Bueno, sí, en PlayStation 4 más barato. Yo no sé si será más cara la Vita que la de Switch. Ahí andará. Pero bueno, en digital está de puta madre comprarlo, ¿eh? Estaba muy baratito. De hecho, ha habido ofertas de 2 y 3 euros de este juego. Siempre suele estar sobre los 20 euros, pero luego hay ofertitas de 1 euro, 2 euros, 3 euros y te lo puedes comprar cuando está al 80-90% de descuento. Y otro que nos sacó Special Reserve, que parece no va a llegar porque lo regalaron en un código
de descarga aquí con el Demon Hotel, es este Gato Roboto. Pero el juego salió roto. Estamos esperando que nos manden el cartuchito con el parche. Veis que los gráficos son totalmente blanco y negro, pero que la gente le mola muchísimo este juego. El Gato Roboto. Además es un gato montado en un robot. Mira, Eva, aquí tienes otro de gatos. Porque Eva, le comento esto a Eva porque ella está preparando también un especial que lo hará futuro de todos los juegos de gatos que hay para la Switch. Que se lo han pedido también. O sea que sí, hay muchos, cuidado, que hay muchos juegos de gatos. Rated everyone 10 and up. Otro más que está muy chulo. Este Aguelos, que ve muchísimo de la saga Wonder Boy. También con su backtracking y todo lo que la pesca, pero que está muy bien, muy guapo. Fue una alegría cuando lo sacaron, porque era cuando todavía en Switch no sacaban muchas cositas interesantes a nivel perdón, indie. Segundo año me parece de la consola. Que fue una alegría total y bueno, de eso a lo que está saliendo hasta ahora es una brutalidad lo que ha salido. Se queda como anécdota. Bueno, este sí que es, dijéramos, basado totalmente en Metroid. No sé si lo conocéis, este Unnamed Robot Named Fight, que lo ha sacado Premium Edition, lo ha sacado también en 2 ediciones, una de ellas gordita con estilos Super Nintendo, cajita Super Nintendo, con una Steelbook muy guapa, que bebe muchísimo la saga Metroid, vamos, es... Si hemos visto juegos calcados al Castlevania Symphony of the Night, este es un juego muy calcado, muy al... ¿Qué tal este? ¿Lo habéis probado? ¿Habéis probado el juego? Yo no lo he jugado. Yo hasta ahí, yo no... si os tengo que decir la verdad, no lo he jugado. Tenemos el juego. Incluso creo que lo tenemos digital, ¿verdad? Creo que este también lo tenemos en digital. Y aún tengo que meterme con él. Ahora vendrá otro jueguecito que por gráficos sencillotes pensaríamos, hostia, este juego, ¿qué tal? Pues un juego muy chulo. Y de otro estudio español. A Whole New World. Lo sacó Limited Run y la gente se volvió loca en PlayStation 4 Vita, me parece que fue. 4 seguro. Vita lo sacó Limited Run, lo sacó PS. Pero PlayStation 4 lo sacó Limited. De Dolores Studios. Creo que son valencianos. Y este juego en Switch no lo ha sacado los alemanes susodichos que hemos estado hablando, que son bastante asquerosetes en tema de salidas. Es First Press Games. Pero este sí que ya lo ha sacado, está en el mercado. Lo tenemos en varias ediciones. Una edición con su cajita rojita muy guapa. Y luego la edición más grande, lujo. Pero este, si no lo tenéis, este sí que lo envían, si lo queréis. Y creo que merece la pena. Estoy dando cuenta que dentro del género Metroidvania realmente hay muchísimo juego de estudios españoles. ¿Verdad? Entre casi una decena. Ahora viendo contabilidad, hay muchísimo juego español muy bueno. ¿Verdad?
Y ahora otro jueguecito también a nivel gráfico muy sencillote, muy simplón, pero que es un buen Metroidvania. De la gente de Atoy, ya sabes, los de Mad Rat, ¿no? Mats, que sacaron aquí este Show Drifter, que no lo sacaron en Switch. Ya habéis visto que son unos gráficos muy sencillotes y tal, pero está el juego muy chulo, muy resultó muy guapo, la verdad, se disfruta mucho. No sé si este ya lo ha llegado a agotar, pero no sé si lo ha llegado a agotar. Ya habéis visto que tiene varios planos de scroll de un lado a otro, como sus juegos característicos de Atoy. A Eva le gusta mucho, la verdad es que es muy guapo. A nivel gráfico, aunque es muy sencillo, juegan muy bien con los colores, son unos colores muy llamativos, muy buenos. Sí, Nezahualcóyotl, tienes toda la razón, lo sacó en PlayStation 4 el Limited Run, sí. Y creo que el Limited Run está más de karate. Digo, el de PlayStation 4. Y otro juego español, que lo sacó aquí Badland, y que está bastante buscado a nivel USA. En Estados Unidos se busca mucho este juego. Este Nightmare Boy. El chico pesadilla. Lo sacó Badland, las tintas Badland de un estudio español. Y que a nivel USA lo sacó Radical Riggy, me parece, el amigote de Metal Jesus, y allí lo buscan mucho. Porque, claro, este juego no salió en Estados Unidos. Y sabéis que también el género Metroidvania también en Estados Unidos también pega muy fuerte. Sois coleccionistas, no vamos a jugar en el FOMO, pero creo que si tenéis una opción de tener una copia de este juego, creo que va a ser muy, muy rara a futuro. Y más habiendo creo que la licencia se ha perdido, así no sé qué pasará con este juego, o sea que guardarlo con paño en oro. Y ahora un juegazo de la gente de Vanilla de Way Forward. Esto es para mí dentro del top 5 de Metroidvanias. Esto es una gozada, es un escándalo. Música espectacular, gráficos soberbios y juego en su justa medida, de dificultad, de todo, increíble. Aquí se marcaron un triple A dentro del género. Voy a subir un poquito la música. Ahora trabaje no con pixels, sino con otro tipo de gráfico más flash, y haya abandonado el pixel que tenían tan bonito. Esto lo quedaban. Bueno, aquí tenemos del señor Francisco Teles Meneses, el señor que nos crea estos juegos tan potentes y que va a salir de aquí nada de los metas. Pues PlayAsia nos sacó primero en PlayStation 4 tanto el Unepic como el Ghost 1.0, pero que en un pack con los dos juegos nos sacó el Unepic y el Ghost. Estos dos Metroidvania que este señor se calzó como él solo, o sea, que se los ha hecho él. De hecho, tiene varios artículos, comenta como, por ejemplo, el remake, cómo lo creó, cómo sus amigos le ayudaron a hacer los doblajes de las voces de los personajes. Una gozada, la verdad. Rated E10 for ages 10 Y and up. otro que se sale de lo que sería el género clásico de Metroidvania, que muchos ya lo conocéis, supongo, este Yoku's Island. Que es un Metroidvania, pero que dentro de lo que es su mecánica jugable es un pinball de toda la vida. Es guapísimo, muy chulo.
Muy cookie. De hecho, Eva, cuando conseguimos la Switch, este fue uno de los fue que me obligó, a pesar de que teníamos PS4, que ella lo quería para Switch. Lo necesitaba. Y dice que este se lo dedica a Eva, que no sé si la escucháis, está en el sofá, que se lo dedica a GG Golf. Porque le recuerda un poquito la mecánica de golf. Metroid Ball, sí. Metroid Ball. O Balvania, ¿no? Como queráis. Dice que le recuerda un poquito Eva al WAF de golf. Pero es precioso, la verdad. Es gráficamente. La música es muy chula también, muy acorde al juego. Una gozada. Dice GG Gol que se le apunta también. Sí, apúntatelo. Además creo que está muy baratete, ¿eh? Creo que ya no se encuentra en tiendas, pero creo que de segunda mano por ahí se puede encontrar baratete. Es un juego que se llegó a liquidar a 10 euros, o 12 euros. Yoku's Island Express. ¿Veis este Team 17 aquí? Esta gente editan calidad. Son crema. A game Ok. by Villa Gorilla from Team 17. Rated T for teen. Bueno, este Aterna a 2 lo he metido, pero realmente es de los más flojos a nivel jugable de Metroidvania. Muy flojete, pero bueno. De hecho, el 1 es muy malo. Este 2 mejora bastante. Intentaron incluso meter peleitas en 3D, como podéis ver, pero no deja de ser un juego 2D. Bastante flojete. Bueno, es un juego que si lo queréis está muy baratete. De hecho se puede encontrar entre los 10 y 20 euros. Pero de todos los que hemos enseñado es de los más flojillos y malos que hay. Como dice Nezaku Coyote, es malillo. Pero bueno, como estamos hablando de todo lo que hay físico de Switch y entra dentro del género, lo vamos a nombrar. Dice Retrovicio que en Xbox está 10 euros. Y sí, es un preciaco, la verdad. Es un juego que para el precio que cuesta da muchísima diversión. El anterior que estamos hablando, el del Paintball, el Yoku. Otro juegazo, que además se sale fuera de las mecánicas clásicas del Metroidvania y que nos distribuyó Super Rare. El Dandara, que para poder moverte, ya sabéis, mezcla un poco el género que instauró el Celeste y el Super Meat Boy, pegar saltos contra paredes y moverse, pero es un Metroidvania. O sea que estáis viendo que dentro del género Metroidvania han ido cambiando mecánicas y adaptándose a otros subgéneros dentro de lo que han ido apostando los creadores de juegos indie. Y me parece espectacular que jueguen con este tipo de mecánicas. Dan mucha frescura también. Y dice Eva que la edición física de Super Rare es preciosa. Sí, la gordita que tiene ella, que le conseguí la grandecita. Le encantó. Dice que me escuchas un pelín bajo. Nezalcoyote. Mira, me voy a bajar un poquito más la música. Ahora, ¿cómo me escuchas ahora, Nezaba? ¿Me escuchas mejor? Ya me dices si eso baja un poquito más la música. Bueno, hola, Cuale. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eres seguidor desde ayer, me parece, ¿no? Que estuviste jugando con Eva, qué bien. Mira, pues hoy llevamos ya casi acabando el especial del primer volumen de juegos Metroidvania. Que hay juegos físicos en Switch. Pero bueno, como siempre lo vamos a dejar en diferido Switch y también lo resubimos a YouTube, ¿vale? O si te quieres echar un vistazo a lo que llamamos, porque la verdad es que llevamos ya un montón de juegos. Cerca de 80 de esta primera parte de juegos Metroidvania. O sea que bueno, ya tiene la información, que además me dice que entraste al canal de Telegram ayer, así que muchas gracias. Y este, como podéis ver, es otro juegazo, vamos. Esto se marcaron aquí esta gente un port de narices, un remake increíble. Este Monster Boy. Nos dice Nezacoete, sí, ahora perfecto, te escucho bien. Mira, genial. Dice Cuale que sí, me vi vuestro vídeo con Triple Indie y me gustasteis mucho.
Sí, nos lo pasamos bien con Triple, la verdad es que nos lo pasamos genial, nos reímos muchísimo. Bueno, nos reímos siempre, la verdad. Nos lo pasamos genial. Para nosotros es terapia estar con vosotros, tanto para mí como para Eva. Si estuviste con ella ya lo viste, que se lo pasa genial. Y para nosotros esto es pasárnoslo bien. Y bueno, este es otro juego que salió de manera exclusiva de momento en Japón, que viene con inglés, sobre una saga de anime de la Overlord. Este Overlord Escape from Nazareth, en 2 ediciones salió, una coleccionista y una sencilla. Si lo queréis tenéis que acudir al mercado asiático, aun siendo japonés viene con el inglés. Este Metroidvania. Basado en la serie Overlord de anime. Dice en ese bote que Overlord sale redes. Sí, bueno, eso he comentado, pero de momento no hay nada atado, De hecho, se había rumoreado que igual salía antes de verano y no hay noticias y no se ha anunciado nada. No lo sé. Ojalá lo podáis disfrutar por aquí. Creo que no siendo un gran Metroidvania, la verdad. No es un gran Metroidvania, pero creo que aporta al género y aporta al catálogo de Switch y creo que a mucha gente lo carga. Es de Kadokawa. A ver qué pasa al final. Y otro jueguecito que lo hizo una sola persona, que mezcla muchos géneros, entre ellos el Metroidvania, que es muy preciosista, muy precioso, muy... A nivel jugable no es lo mejor, la verdad es que pierde enteros cuando lo juegas. Pero la música, los personajes, es muy chulo. Y no siendo un Metroidvania puro, pero creo que tenía que meterlo. Además, creo, simplemente por el hecho de que una sola persona estuvo 8 años de su vida haciéndolo todo él, creo que hasta incluso la música es preciosa. Merece la pena estar aquí. Y esta Coyote dice: la coleccionista es un espectáculo y bastante barata para lo que trae. Sí, ahí la verdad, la gente de Signature Edition se marcó una pedazo de edición. Tenemos la coleccionista de PlayStation 4 y luego la sencilla de Switch. Y es increíble la edición que... Además la compramos, me parece que de liquidación, 20 y pocos euros. La coleccionista, 28 euros, una cosa así. Lo liquidaban en el FNAC, que no la quería ni Dios. Y la tenía muerta asco. Muy buenas, Tensu. Gracias por pasarte. Y la música muy bonita también. Ya vamos en la recta final, nos quedan 2 juegos. 2 juegos de esta primera tanda. De este primer volumen. Que rondaremos lo que hemos mostrado hoy sobre los 80 juegos. Andaremos sobre los 80 juegos. Esto que vamos a mostrar es top. A ver si sabéis cuál es. Es Metroidvania, Souls-like, plataformas, algo de Hack and Slash, Call and Sanctuary. Juegazo, donde se mire, para el tiempo que tiene en el mercado, de muchos años. De hecho, creo que salió en la primera jornada de juegos delimitados de Limited Run en PlayStation 4. Ya llevaba 2 años en el mercado de PC. A los 2 años salió en Switch, retail en USA. La liquidaron allí y ahora está hiper especulado. Y cuando salga la segunda parte, que también va a salir en Switch, supongo que saldrá por alguna tienda limitada, ya veremos lo que vale la primera. A ver si para aquella gente que no lo tiene en físico hacen una reedición o por lo menos salen un pack con los dos juntos. Creo que sería lo suyo. Ahora, eso sí, este juego es exigente, de ahí lo de Souls-like. Bebe mucho de Dark Souls. Es exigente. Sobre todo el tema de bosses, ahí requiere pericia. Pero más que pericia, ensayo horror. Pero bueno, está muy bien, está muy chulo. Dice Nezar Coyote, dice, uno de los juegos preferidos de Triple Index. Sí, y míos también. A mí que me gustan los Souls y los Metroidvania, lo juntaron en uno y dije, hostia, esto es mío. Para mí. Golf dice, increíble, pero está muy caro ya. Sí, la verdad, la versión es tanto como de PlayStation 4 han subido mucho de precio.
Ver si hay la segunda parte, cuando lo acaben y salga también, que es esta, no lo editan doble o hay una reedición del primero. A ver cuándo nos sacan esto en físico ya. Tenemos muchísimas ganas. Este es Salt and Sacrifice. La verdad es que hay diferencia muchísima gráficamente. Creo que es menos oscuro. Creo que me gusta más la estética oscura, aun siendo peores gráficos el primero. Creo que esa esencia de oscuridad la han perdido un poquito. Pero bueno, a ver qué tal está el nivel de juego. Dice Golf que y en la Epic lo regalaron. Sí, la verdad es que nosotros, como no teníamos PC entonces, bueno, tampoco tenemos ahora, tenemos el Mac. Pero eso de que Epic cada mes regala un juego, eso es un puntazo. La verdad es que muchísima gente triunfadas, la verdad. ¿Qué os parece esta segunda parte? ¿Os convence? Yo lo espero mucho, la verdad. Yo este sí que lo espero mucho. A ver qué tal. ¿Y lo del COP? Es que, claro, yo supongo que esta, es que viniendo del primero, incluso yo creo que le habrán metido incluso más dificultad. A ver. A ver cuando sacan el port de Switch y no lo traen físico. Este juego está hecho por 2 personas, sí, está hecho por 2 personas, la verdad. Pero vamos, como si... Y lo voy a dejar de fondo. Es increíble. Hay veces que dices, ¿cómo son capaces 2, 3 personas? O propio Blasphemous, que realmente sí fue un equipo pequeño, el propio juego español, un equipo de 5, 6, 7 personas, porque lo llevaron el mayor parte del desarrollo. Son capaces de sacar juegazos y a veces con estudios de 100, 200, 300 personas, a veces lo que sacan al mercado no se puede ni fumar con pipa, vamos. Yo creo que a veces se pierde la perspectiva y no todo es dinero, que a veces falta un poco más de libertad creativa. Pero esto es una industria, la rueda tiene que girar y los estudios le marcan unos tiempos y hay que sacarlo al mercado y la pela es la pela, como se dice aquí en Cataluña. Y... Dice, este juego está hecho por 2 personas y suaves. Ojalá saque, como dices, un pack con el primero y el 13. Yo espero que sí. Yo creo que al final lo harán. Pasará un añito. Yo creo que ahora tienen que sacar el port de Switch. Yo no sé si habrá salido ya o estará a punto este port para PS4 o PS5. No sé si ya está en Steam. Como pasó con el primero, que además pensar que es un equipo muy pequeño, van haciendo ports según no es un equipo que vaya trabajando todo para todas las plataformas a la vez. Ahora sacarán las versiones de Play y luego y está dicho que sacará la de Switch. Y bueno, cuando salga la de Switch, espero que la editora que lo saque pues, rescate el primero y lo saque en pack. Retrovicio es lo que estábamos hablando, a ver cuando dan una fecha, pero claro, al ser un equipo tan pequeñito, con 2 personas, como que los ports van como van. Pero bueno, va a salir, eso es lo que importa. Y encima es marido y mujer. Voy a tener que decirle a Eva que a ver si nos ponemos a programar un jueguecito. Eso, en principio, yo me acuerdo cuando tenía MSX, yo empecé a programar algo en Basic, que mi padre me compraron las cintas de beta, de MetaMask para programación de Basic. Hubiera estado bien, yo hice un poquito, tengo varios años de carrera, estudié un poquito en la universidad aquí, la estancia de la ingeniero técnico informático. Bueno, no, al final trabajaba y no seguí. Pero hubiera estado bien, la verdad, hubiera estado bien. Me gustaba mucho el sector, los videojuegos. Pero bueno, ya esto pasó y ahora ponerme sería muy complicado. Dice Nezacuyote, os apoyo en Kickstarter. Sí, sí. Bueno, es la manera que se tiene ahora hoy en día para poder desarrollar un juego cuando no tienes una empresa o un poder adquisitivo detrás, porque requiere mucho dinero.
muchísimo dinero. Sobre todo imaginar un equipo mínimo de 6 personas y necesitan 3 años de desarrollo de un juego. Esas 6 personas tienen que comer y cagar y mear y todo. Dan un sueldecillo. Vivir, pagar hipoteca. Pero además el dinero para implementarlo en el juego. De esos 3 años, calcular un sueldo medio en España, cualquier programador, estamos hablando de precios de España, lo que cuesta de cada una de esas personas, estamos hablando de un equipo muy pequeñito. Lo que supondría económicamente eso durante 3 años, además de lo que se gaste en el juego en sí. Muchísimo dinero solamente para un jueguecito tan pequeñito como es un indie. Imaginaos un juego de alto presupuesto y requiere mucho dinero y mucha inversión. Si no tienes apoyo económico es muy difícil. Dice Hegol que nos hace los diseños. O sea, no me liéis porque yo cuando me lío, pero no. Ya no, iba a meterme en un berenjenal de narices. Bueno, sí, mira, que ya Eva está aquí conmigo, la jefa del canal, hablando en plata. Hola. ¿Eh? Yo no sé si quiere incluirme. Sí, bueno, la que no se ha querido incluir ha sido ella, ¿eh? Sí. O sea, que no diga que no te ha querido incluir, que ha dicho hoy sé que se tomaba libertad. Pero es normal, lleva 2 semanas de mucho curro también ella y quería descansar un poco. Hola, chicos. Me estaba hablando con GG Golf. Estaba pasando unas keys que están dando por Twitter para creadores de contenido. Todos los que seáis creadores de contenido, avisarme si no os digo nada, porque varios de Twitter que están desarrollando juegos pues están regalando keys. Así que trabajo doble. Sí, ya he visto que estabas por ahí enredando y haciendo las tuyas. Bueno, no para. Sí dice que no trabaja, pero al final no para. Es multitarea. ¿Ya habéis visto todo? ¿No? Algo así, No, ¿era? cerca de los 80, sí. Cerca de los 80. Y luego queda, mira, yo no os voy a engañar. Y la segunda parte como... Mira, no os voy a engañar, voy a enseñaros, mira. Aquí tengo la libreta. Aquí tengo 1, 2, Espera, 3, hasta aquí. ¿Hacemos cambio de Hasta cámara? aquí lo que hemos hecho hoy, pero quedan otra y otra para el próximo directo. ¿Hacemos un cambio de O cámara? sea, increíble, ¿no? El catálogo de Metroidvanias en Switch y también incluiría PlayStation 4. Lo que creo que PlayStation 4 tendría otros que no tiene Switch de Metroidvanias y Switch tiene otros que no tiene PS4, pero más o menos tienen un catálogo muy parecido a nivel de números físicos. Impresionante. Y con esto ya haremos ya el especial este domingo. Os emplazo, para que no lo sepa, voy a colaborar esta vez el domingo por la mañana a mediodía, bueno, a las 4, con Kabuki, con el canal de Twitch con 2 botones, que tiene un podcast además que luego lo sube a podcast, donde hace charlas con invitados geniales cada domingo, y esta vez me ha tocado a mí. Aquí Eva lo ha puesto. Este domingo lo hacemos con él. Esta vez va a ser sobre una de mis consolas PlayStation 2, donde vamos a enseñaros unos jueguecitos y hablar sobre la consola. Quien no lo conozca, que ya sabe que este domingo estaremos con él a las 4. Y luego a las 8 estaremos de nuevo con vosotros, esta vez para cada domingo, como hacemos cada domingo, noticias de la semana, reservas de la semana, unboxings también. Estaremos los dos, yo y Eva, ¿no? Sí. Estaremos los dos. Bueno, normalmente, cafetito con Tengamis es de Tengamis. Bueno, en principio es mío, pero creo que pero igual... le hago de azafata de... Pero igual que como la semana que viene haremos menos directo, igual saldrá conmigo también. Le hago de azafata de los juegos. Yo soy la que voy enseñando los juegos. Y bueno, lo que hacemos cada domingo. Y esta semana la verdad es que es muy importante porque han salido el Hetsum Fumaden. Hay, por ejemplo, ya se ha listado el Robocop en físico en Switch. Hemos tenido debate de si eso va a llevar realmente el juego en el cartucho o no. Estamos hablando del nuevo Robocop de Nacon. No sé si eso saldrá realmente en cartucho. Habrá que verlo. Y muchísimas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el spin-off o la precuela en Nicalis ahora no me sale el nombre.
Estoy ya abuelo cebolleta. Le falta Coca-Cola. Me falta Coke, Cherry Coke. Le falta Cherry Coke y Poke. Que por cierto, el Poke va a picar, ¿eh? Ahora mismo tendré que. Es que es el de Legend of Bumbo, que es el tema del. Bueno, ya me salgo. Y Ya preguntan aquí si el Bookbound Brigade lo tienes listado, Tony. Sí. El siguiente. Sí. ¿Y el siguiente? ¿Cómo has hecho la partición de parte 1, parte 2, tal? ¿Como te iban viniendo? Lo he querido un poco, a ver, No tengo ni idea, ¿eh? juegos más top, con juegos menos top, juegos más top, juegos menos top. Vale. Si cojo, No, no. si cojo todo lo top al principio o no mezclo bien, creo que no se hace totalmente interesante. Creo que he intentado compensar juegos más conocidos con juegos menos conocidos, un poquito así, para que os sea más a menos, juegos que os vean a menos interesante con juegos más interesantes, más top, para que un poquito sea el desarrollo más fluido. Pero vamos, el otro trozo del pastel está también muy bien. Mira, dicen que si el Getchu Fumaden está en físico. Voy a Sí, abrir al retrovicio, Poke. sí, retrovicio, mira. ¿Al Poke? Ha habido anuncio hoy en Twitter de Konami y de Meridian y va a salir en 2 ediciones en físico, me parece que en julio. Ahí andará la fecha. Una deluxe sobre los 60 euros, que vienen muchas chuches muy guays, muy guapa, que esa es la que vamos a pillar nosotros. Vamos, sí o sí. Y otras sencillitas a 30 euritos. O sea, vete a Twitter o bien al de Konami o al de Meridian y vas a ver las ediciones. Y si no, métete en nuestro canal de Telegram, que ahí también lo anunciamos. O sea que ahí tienes pinado, métete en el canal de Telegram si quieres, tú mismo. Pero vamos, que es una notición como la copa a un pino. De hecho, hemos hablado de él hoy en el canal. Te puedes mirar el bot en diferido, igual lo ves. A pesar de que no es un Metroidvania clásico, de hecho tiene un poquito de Metroidvania, muy poquito. Sería un Roguemania, al ser un roguelike, hack and slash con toques Metroidvanias. Pero creo que merecía la pena meterlo y más en notición de que sale. Dice que pasada, que lo esperaba como de mayo. Lo esperábamos. Locura máxima. Que eso, como comentaba antes, me da esperanzas de que vayamos a ver al final también de los grandes de Capcom el Ghosts and Ghosts Resurrection. A ver si también ese no lo rescata alguien y no lo saca en físico. Sería ya terrible. Como tú comentas, mira, me han leído la mente. Dice Nezahualcóyotl, Forma 8 y Highlander están bien que los comentase, aunque solo sean los tengo en Nezahual, los tengo en PS4 los dos. Son juegazos los dos. Sobre todo las mecánicas del Highlander, el tema de las cabezas, mover la cabeza, coges a otro cuerpo, otra cabeza, está genial. Y el Forma 8, el tema de la interacción de la navecita, del robocito, que también está muy chulo. Aunque también sale en Vita, el Forma 8. Forma 8 tenemos, está en Vita y también en PlayStation 4. Sí, a ver, Retrovicio, es que al final los juegos top coincidimos todos. Al final somos pocos y los juegos top que no han salido en físico son muy poquitos. Porque realmente es que es increíble que un juego como este, una saga tan reconocida como Ghosts and Ghosts, no se haga en físico. Es que me parece, yo creo que es sacrilegio. Insulto. A la Switch. Insulto. Pero bueno, nos pasó con el Strider. Si os acordáis del Strider, del remake del Strider que salió en PlayStation 3, que solo salió físico en Japón, y aquí nos lo comimos con patatas y tuvimos que importarlo si lo queríamos en físico. Un juegazo del Strider, por ejemplo, el que salió en ese remake en PlayStation 3. Pero bueno, es lo que hay. A veces hay cosas que no se entienden, como esto, que no salgan, y luego salen cositas que dices, esto no te lo puedes ni fumar. Hay cosas que se editan y dices, ¿cómo se puede editar esto? Edita. Tienes algo cohete. Headlander. Bueno, no sé, quizá más que nombrarlos, quizá como hay más días que ollas, en el siguiente especial lo dedicaremos también en Switch, pero como ya comenté, no va a ser siempre Switch. Otro especial de juegos físicos de generación que no hemos nombrado en otras plataformas, igual también lo podemos hacer. O sea, y saldrían por lo menos, yo creo que entre unos 20 y 40 títulos más. Hay en PlayStation 4. Rain Wall quizá lo podríamos meter, tiene género ahí retro. Empezaríamos a meter unos cuantitos más.
¿El Getsu lo saca Limited Run? ¿Va a salir también en Meridian? No, el Getsufumaden lo sacamos aquí retail. Además de la edición, me parece que saca Limited Run. Creo que me han dicho. Yo la de Limited Run no la he llegado a ver. Pero aquí, aquí va a salir por mano de la distribuidora Meridian. Y Konami lo ha anunciado Konami la edición física europea. Y la va a distribuir Meridian con el PEGI. En 2 ediciones. Que me ha comentado colgadito por aquí, que es verdad que ha comentado. Lo que pasa es que la anunciado Limited Run, supongo, cuando estábamos en el directo. En Twitter ha anunciado algo, sé que van a sacar una edición que era muy guapa, que venía con caja de NES y tal. No sé si queremos, igual picamos, no sé. Veremos a ver. Pero que no hará falta importar porque la edición europea la vamos a tener. Preguntaba GG Gol para cuándo el de Point and Click. Point and Click es el siguiente. Porque fue el segundo en votarse dentro de los especiales. Es el que haremos intercalado entre este y el siguiente volumen 2 de Metroidvanias. Este viernes, como he comentado, no vamos a hacer directo, ni viernes ni domingo, porque estamos de viaje. Ni lunes, estamos de viaje a Londres. O sea, hacemos el lunes y el miércoles y luego el viernes, domingo y el lunes nos lo saltamos, pero volvemos el miércoles. Lo iremos anunciando para que sepáis, nos pille de nuevo arte que nos emitimos. Igual si podemos emitiremos desde Londres, aquello para hablar un rato con vosotros de cómo nos ha ido y tal. Desde el móvil, Desde el os móvil enseñaremos. Igual tenemos que decir que no se puede porque es imposible. Nunca lo hemos hecho desde el móvil. Poder se puede, pero sin a ver qué tal. apertura ni nada. Saldremos pum en cámara. Igual 2 caretos. Pero nada, es que ese cumpleaños de Eva, el 5 cumpleaños. Y habíamos. El 5 cumple. No, 5 del 5. el 5 de mayo cumpleaños. Vale, digo, no cumplo 50. No, 50 no. 40. Y tenemos reservado en las entradas del Warner Studios de Harry Potter. Pasar allí, luego por Londres, ir a cenar a sitios guapos y visitar. Y caminar. Caminar, visitar. Nos gusta mucho Londres. Nos gusta mucho. Y haremos allí 4 o 5. Un sitio muy romántico. Sí, la verdad es que sí. Ahí conocemos sitios muy chulos para comer, beber, bien, de verdad. Sí. Mucho. Tenemos muchos rinconcitos. Así que bueno, en teoría entonces el de Point and Click lo emplazaremos para este viernes, no, el siguiente. Al otro haríamos el Metroidvania, el volumen 2, y ya empezaríamos a hacer otra vez lo que hemos hecho hasta ahora. Votar de nuevo aquellos temas especiales que ya habíais planteado que no han sido elegidos, seguirán estando ahí, más otros más que se os ocurra. Y ahí iremos haciendo especiales los viernes, como hasta ahora, más los especiales que hace Eva los miércoles. Que también tiene los suyos, tiene juegos de agua, temática acuática. Yo el miércoles que lleguemos no voy a hacer ningún especial. Voy a hacer Cozy Games porque tendré un montón de Cozy News que... Sí. Pues sí, porque claro, vas a acumular los de una semana. Así que. Mira, tenemos aquí de nuevo a Triple Indy. Muy buenas. Entre cena y dormir, a las peques, antes no he podido venir. No te preocupes, Triple. Además, ya sabes, lo vamos a resubir a YouTube si te apetece. Hemos nombrado casi 80 títulos, que se dice poco. A espera del segundo volumen también de Metroidvania, porque el catálogo es increíble, es una burrada extrema, es impresionante. Y bueno, ya nos empezamos el domingo y esta semana ya estaba comentando que no haremos directo ni viernes, domingo y lunes, que estamos de viaje a Londres, que vamos a Londres a ver Warner Studios, allí a Harry Potter y compañía. Ya recordar. Ya recordar, porque hace que no vamos de vacaciones, ¿cuánto tiempo? Se les gusta mucho el directo. ¿Se necesita la lista? Sí, hemos hecho 80, pero faltan muchos. Mira, quitando las que he puesto que son continuaciones que se prevé que van a salir en físico y algunas reservas, tranquilamente en físico de Metroidvania se andarán por los 140, 135, 140. Más otros 10 que se ha anunciado o se sabe que van a salir físico o que se prevé que puedan salir físico. O sea que tela, ¿no? Mucha tela. Una tela. Y bueno, ya nos vamos a despedir, ¿no? Ya os, El Poké ya llega. os esperamos, los que queráis vernos en el podcast con Kabuki, que estaré con Kabuki este domingo a las 4 hablando de PS2.
él y yo y él, los dos, a mano, a ver si no me da mucha caña. Y el domingo a las 8, como siempre, nuestro especial que hacemos recordatorio de toda esta semana, que esta semana es de locura. Ya he visto noticias de si Robocop en físico en Switch, que si Eje Fumaden, que si, bueno, un montón de juegos que los recordaremos todo con vosotros, las noticias que han habido. Y algún unboxing que nos ha llegado para que lo veáis aquí con nosotros y poco más. Bueno, 2 horitas de directo más o menos siempre que hacemos. Y asistir con las compras. Sí, las llegaditas. Ella estará aquí conmigo, Al menos un rato. sí, estará un rato conmigo, por lo menos para hacer los unboxings. Y que ella que es la cara guapa del canal, que por lo menos, ¿no? ¿Eh? Qué bueno. Muy bien, pues nada, vamos Pues a nada, vamos a hacer vamos a una hacer, raid. si queréis, una raid, a ver quién está hoy en directo. ¿Tenéis alguien O si que- tenéis alguna idea de alguien que os apetezca que hagamos una raid. A ver quién tenemos hoy por aquí. Hay channel. Tenemos... Ay, Tenemos a Kaisid, a... de nuestros acá hay cita, Luis, pero ya le hicimos el otro día. Está Luis para variar, pero vamos a darle a otro. Vamos a mirar a ver si ¿Conocéis a otro? a que otro por no? ahí un poquito más pequeñito, a un canal que le Sí. podamos ayudar, que os apetezca. Alguien. Será uno, Ile Raider será uno de pero los no que... está... Ah, bueno, Ile Raider será uno de los... Aquí, ¿está en directo Ile Raider? Creo que no. Creo que no nos aparece. A ver si está. Ah, sí que está. Está en directo, sí. Vamos, mira, pues vamos a Ile Raider, que también es chavalote, Sí, que muy siempre... majo. Es Hace súper majo. gameplay de juegos muy guapos, también muy retro, muy guay. Y es un chaval muy majo. Pues venga, no vamos a Ile Raider. ¿Ah, tú? Sí, le doy yo. Dale recuerdos, que siempre va, a veces se pasa por ahí, siempre. Sí, por las mañanas o por por la las mañana. noches. Darle recuerdos. Darle recuerdos. Y quedaros Y un ratito, aunque lo sea que Mara, el saludar. próximo día se lo hacemos a hoy. Y gracias a estar todos aquí por nosotros. Y hasta el domingo. Hasta el domingo, chicos. Chao.